La prisión. De repente estaba en un gran patio de una prisión. Había enormes paredones, tal como yo nunca había visto antes, que eran verdaderas murallas. Se extendían hasta donde no alcanzaba mi vista. Tenían varios metros de altura y eran muy gruesos. Había otras cercas de alambre de púas antes de los paredones. Por toda la extensión de la muralla había torres de guardia, separadas entre sí a cada 100 metros, más o menos. Se podían ver los guardianes en cada torre, mas ellos estaban muy distantes para que los pudiese ver con mayores detalles. El ambiente era grisáceo, oscuro y sombrío, lo que parecía reflejar perfectamente la multitud de personas que estaba en aquel patio de prisión. Por todo el patio, las personas se sentaban en grupos de su propio tipo. Ancianos de color negro estaban en un grupo, jóvenes negros en otro. Adultos y jóvenes de color blanco también estaban separados, y las mujeres también. Acontecía de igual modo con todas las razas. Todos los que tenían alguna característica que los diferenciaba, estaban separados de los demás, excepto los niños menores. Entre los grupos, muchos parecían estar yendo de un lugar a otro. Observándolos, se percibía que ellos estaban procurando encontrar su propia identidad, descubriendo el grupo con el cual más se asemejasen. Sin embargo, resaltaba a la vista que los grupos no dejaban que cualquiera se les gustase a ellos así tan fácilmente. Mirando más de cerca a esas personas, pude ver que tenían heridas profundas, y muchas cicatrices. Con excepción de los niños, todos ellos parecían estar casi ciegos, y solo lograban ver lo necesario para permanecer en su propio grupo. Asimismo, dentro de cada grupo, las personas constantemente procuraban ver las diferencias que los otros tenían. Cuando encontraba una pequeña diferencia, el grupo atacaba al grupo que era diferente. Todos ellos parecían estar con hambre, con sed y enfermos. Me acerqué a un anciano y le pregunté por qué todos ellos estaban en una prisión. Él me miró espantado, declarando que ellos no estaban en prisión alguna, y me cuestionó por qué yo había hecho una pregunta así tan estúpida. Señalé entonces hacia las cercas y hacia los guardianes, mas él replicó: ¿Qué cercas? ¿Qué guardianes? Él me miró como si yo lo hubiese insultado terriblemente, y entonces pensé que si le preguntase algo más, él me atacaría. Enseguida hice la misma pregunta a una joven, y recibí la misma respuesta. Fue entonces cuando percibí que ellos estaban tan ciegos que no podían ver las cercas ni los guardias. Ellos no sabían que estaban en una prisión. El guardián. Decidí preguntar a uno de los guardianes por qué aquella gente estaba presa. Al caminar en dirección a las cercas, pude ver agujeros en ellas que facilitaban la salida. Cuando llegué frente al paredón, vi que había sido construido de forma tan irregular que me sería muy fácil subir por él. Cualquiera podría escapar fácilmente, pero nadie procuraba huir, debido a que no sabían que eran cautivos. Entonces me subí encima de la muralla, y se veía, bien distante, al sol brillando. No brillaba en la prisión por causa de la altura de los paredones, y en razón de haber nubes sobre el patio. Vi hogueras en todo el patio, en torno a las cuales se reunían los niños. La humarada de esas hogueras formaba una espesa nube, haciendo que lo que sería apenas una sombra de los paredones, pasase a ser una bruma sofocante y sombría. Tuve curiosidad de saber lo que se estaba quemando. Anduve por la parte superior de la muralla hasta llegar al puesto de uno de los guardianes. Me sorprendí al ver que el guardián estaba vestido con un bello traje, con collarín, indicando que sería algún tipo de ministro o sacerdote. Él no se sorprendió al verme, y creo que presumió que yo fuese otro guardián. Señor, le pregunté, ¿por qué esa gente está en una prisión? Esta pregunta le sorprendió, y vi que le tomó por entero un temor y una desconfianza. ¿Prisión? ¿Qué prisión? Respondió él. ¿De qué está usted hablando? Estoy hablando de toda esa gente que está en el patio de esta prisión, dije, con un extraño coraje. El señor obviamente es un guardián de esta prisión, pues está en un puesto de guardia, pero ¿por qué el señor está vestido de esa forma? Yo no soy guardián de ninguna prisión. Yo soy un ministro del Evangelio. No soy guardián de nadie. Soy el líder espiritual. Este no es un puesto de guardianes. Es la casa de Dios. Hijo,
Si has venido a hacer chistes, debes saber que no me estoy riendo. Él agarró su arma y parecía estar presto a tirar hacia mí. Quería disculparme por perturbarle, respondí, sintiendo que sin duda él usaría su arma. Apartándome de él, esperé oír tiros en cualquier momento. Aquel hombre estaba tan inseguro, que yo sabía que él tiraría antes de pensar, al sentirse amenazado. Puedo también decir que él era sincero. Él realmente no sabía que era un guardián. La profesora de la escuela. Fui andando a lo largo de la muralla hasta suponer que estaba a una distancia segura, y entonces me volví a mirar hacia aquel ministro. Él estaba caminando de un lado para otro en su puesto de guardián, muy perturbado. Yo no podía comprender por qué mis preguntas lo habían incomodado tanto. Fue obvio que no le abrieron la visión para ver nada de forma diferente, sino que, al contrario, hicieron que él quedase más inseguro y más amenazador. Al caminar, me sentí ansioso por descubrir lo que estaba aconteciendo, y quedé pensando cómo expresarme mejor para no ofender al próximo guardián con quien viniese a hablar. Al aproximarme al siguiente puesto de guardia, me sorprendí de nuevo con su apariencia. No era otro ministro, sino una joven de unos 25 años. Señorita, ¿puedo hacerle algunas preguntas? Le pregunté. Claro. ¿En qué puedo ayudarlo? Dijo ella con un aire un tanto condescendiente. El señor es el padre de uno de los niños. No, respondí. Soy un escritor. De alguna forma creí que debería responder así. Como yo esperaba, eso despertó su atención. No queriendo cometer el mismo error que había incurrido con el ministro, al llamar al local en que se encontraba un puesto de guardia, pregunté a la joven lo que ella hacía en este lugar. Su respuesta fue inmediata, y ella parecía estar sorprendida por hacerle tal pregunta. Soy una profesora, y por tanto el señor no halla muy natural que yo esté en mi escuela. Entonces esta es su escuela. Repliqué, señalando hacia el puesto de guardia. Sí. Ahora ya hace 3 años que estoy aquí. Puede ser que quede aquí por toda la vida. Tengo un enorme placer en lo que hago. Esta última observación salió así tan sin pensar que yo pude creer que descubriría alguna cosa si la presionase. ¿Qué es lo que usted enseña? Debe ser algo muy interesante, ya que usted considera la posibilidad de pasar toda su vida haciendo eso. Enseño ciencias, historia y geografía. Mi función es moldear la filosofía y la visión del mundo en esas jóvenes mentes. Lo que les enseño va a guiarlos por toda la vida. ¿Qué escribe el señor? Preguntó ella. Libros, respondí, escribo libros sobre liderazgo, previendo su próxima pregunta. De alguna manera yo sabía que si le hubiese dicho, libros cristianos sobre liderazgo, nuestra conversación habría parado ahí. Pero ella demostró estar más interesada aún después de la respuesta que le di. Se trata de un importante asunto, liderazgo, afirmó ella, con un aire aún un tanto condescendiente. Las cosas están cambiando tan rápidamente que precisamos tener las herramientas de un liderazgo correcto para guiar esos cambios en la dirección cierta. ¿Y cuál es esa dirección cierta? Pregunté. La que lleva a la prosperidad, que solamente viene a través de la paz y de la seguridad, respondió ella, como que un tanto sorprendida por haberle hecho esa pregunta. No es mi intención ofenderla, repliqué, pero estoy interesado en su punto de vista sobre esta cuestión. A su modo de ver, ¿cuál es el mejor medio de alcanzar esa paz y seguridad? A través de la educación, es claro. Estamos juntos en esta aeronave llamada Tierra y necesitamos entendernos. A través de la educación contribuimos para libertar las masas de la edad de piedra, de una mentalidad tribal, para que comprendan que todos somos iguales, y que si todos diéramos nuestra contribución a la sociedad, todos juntos prosperaremos. Eso es interesante, respondí, no todos somos iguales. También es interesante que todas las personas allá abajo están quedando cada vez más divididas y separadas, como nunca antes. ¿Usted no cree que ahora podría alterar un poco su filosofía? Ella miró hacia mí un poco espantada, pero al mismo tiempo un tanto perturbada, mas obviamente eso no era por considerar, ni por un momento que fuese, que lo que yo había dicho era verdad. ¿El señor está completamente ciego? Finalmente respondió ella. No.
Creo que veo muy bien, respondí. Acabo de andar en medio de este pueblo y nunca vi una división y una animosidad así entre diferentes grupos de personas. Me parece que el conflicto entre ellos está peor que nunca. Puedo decir que mis afirmaciones fueron como tapaderas en el rostro de aquella joven. Era como si ella no pudiese ni siquiera creer que alguien pudiese decir tales cosas, y mucho menos ella consideraba la posibilidad de que hubiese alguna verdad en mis palabras. Observándola así, vi que estaba tan ciega que mal podía verme. Ella se encontraba en una torre tan alta que no tenía cómo poder ver a las personas de abajo. En realidad ella no sabía lo que estaba aconteciendo, pero con sinceridad pensaba que podía ver todo. Nosotros estamos cambiando al mundo, dijo ella con un evidente desdén. Estamos cambiando las personas. Si aún hay personas que están actuando de la forma que el Señor describió, vamos a cambiarlos también. Vamos a prevalecer. La humanidad va a prevalecer. Esta es una gran responsabilidad para alguien así tan joven, observé. Ella quedó un poco más tensa con esta afirmación mía, pero antes de que ella pudiese responder, aparecieron dos mujeres que venían caminando por la muralla en dirección de la puerta del puesto de guardia. Una de ellas era negra, aparentando estar en sus 50 y pocos años, y la otra era una mujer blanca, bien vestida, que probablemente frisaba en los 30 años. Ellas conversaban entre sí mientras caminaban, y ambas parecían ser dignas y confiadas en sí mismas. Yo diría que ellas podían ver, y la razón era porque obviamente ellas habían llegado hasta la parte superior de la muralla. Para mi sorpresa, la joven profesora agarró el arma y salió de su puesto para encontrarse con ellas, obviamente no deseando que las dos se aproximasen. Ella las acogió con una sonrisa muy superficial y con un evidente aire de superioridad para impresionarlas. Para mi sorpresa, las dos mujeres se volvieron tímidas y muy respetuosas delante de alguien así mucho más joven. Venimos a preguntar acerca de algo que está siendo enseñado a nuestros hijos, que no comprendemos, dijo la mujer negra, con todo el coraje que pudo encontrar en sí. Oh, tengo la certeza de que mucha cosa está siendo enseñada ahora, que ustedes no comprenden, respondió la profesora con condescendencia. Las dos mujeres quedaron mirando el arma que la profesora intentaba mostrar. Yo estaba allí pasmado ante todo lo que veía. La profesora se volteó y me miró muy nerviosa. Creo que ella estaba con recelo de que yo dijese alguna cosa a las mujeres. Ella agitó el arma y ordenó que yo me retirase. Las mujeres procuraban ver con quién estaba hablando ella. Percibí que ellas no podían verme. El miedo que se había apoderado de ellas las había cegado. Grité a las mujeres, suplicándoles que tuviesen coraje y que creyesen en lo que estaban sintiendo en sus corazones. Ellas miraron en mi dirección como si solo pudiesen oír un ruido. Estaban perdiendo también la capacidad de oír. Ante eso, la joven profesora sonrió. Entonces apuntó el arma hacia mí y tocó su pito. Sentí que ella me creía la persona más peligrosa del mundo. Yo sabía que yo no podía esperar a quien quiera que ella hubiese llamado con su pito. Percibí también que si yo diese apenas algunos pasos hacia atrás, estaría seguro, porque la joven profesora tenía muy poca visión. Yo tenía razón. Me fui retirando mientras ella gritaba, tocaba el pito, y finalmente vi que ella estaba con tanta rabia que pasó a disparar en la dirección de las dos mujeres. Mientras yo permanecía en la muralla, entre dos puestos de guardia, pensando sobre la situación, sentí la presencia de sabiduría. Vuelve al patio de la prisión. Yo estaré contigo. Debes saber que yo te di la visión para que puedas escapar de cualquier trampa o de cualquier arma. Recuerda tan solo que el miedo puede cegarte. Creyendo que yo jamás te dejaré, tú siempre verás el camino por donde ir. También ten cuidado de revelar tu visión solo a aquellos a quienes yo te conduzca a hacerlo. La visión es lo que los guardianes más temen. Sé que tú quieres hacerme muchas preguntas, pero serán mejor respondidas a través de las experiencias por las cuales vas a pasar. El joven apóstol. Descendí del muro y fui andando por el patio. Al pasar cerca de los prisioneros, ellos parecían estar completamente desinteresados en relación a mi persona, tanto como ante toda la agitación en la muralla. Me acordé entonces de que ellos no lograban ver de lejos. Un muchacho negro se interpuso en mi camino y me miró con ojos brillantes y curiosos.
¿Quién es usted? Fue lo que los dos dijimos al mismo tiempo. Como nos quedamos mirándonos el uno al otro, finalmente él dijo: Mi nombre es Stephen. Yo puedo ver. ¿Qué más quiere usted saber respecto de mí que aún no sabe? ¿Cómo es que yo pudiera saber alguna cosa respecto de ti? Pregunté. Aquel que me hizo ver dijo que un día otras personas verían, no siendo prisioneras. Ellas también tendrían la capacidad de ver, y nos dirían quiénes somos y cómo podríamos escapar de esta prisión. Yo iba a protestar que no sabía quién era él, cuando me acordé que sabiduría me había dicho acerca de los que yo encontraría cuando pasase por la puerta. Sí, yo te conozco, y sé algunas cosas respecto de ti, admití, pero confieso que esta es la prisión más extraña que yo haya visto. Pero esta es la única prisión que existe. Protestó él. ¿Cómo es que tú sabes de eso, si has estado aquí durante toda tu vida? Pregunté. El que me hizo ver me dijo que esta prisión era la única que existía. Él dijo que toda alma que haya sido puesta en prisión está presa aquí. Él siempre me habló la verdad, por tanto yo creo que esto es verdad. ¿Quién fue el que te hizo ver? Pregunté, no solo queriendo saber quién le había dado la visión, sino también interesado en saber cómo fue que esta prisión vino a mantener las almas cautivas. Él nunca me dijo su nombre, solo se refirió como siendo sabiduría. Sabiduría. ¿Cuál era la apariencia de él? Cuestioné. Él era un joven atleta, negro. Él podía ver mejor que ninguno. Y parecía conocerlos a todos por aquí. Hay algo extraño. Me encontré con otros que dijeron haberse encontrado también con sabiduría. Pero todos lo han descrito de manera diferente. Unos han dicho que él es blanco, y otros han dicho que era una mujer. A menos que haya muchos que se llamen sabiduría, él es un maestro en disfrazarse. ¿Podrías llevarme hasta él? Le pregunté. Bien que lo llevaría, pero no lo he visto desde hace un largo tiempo. Recelo que él haya salido de aquí, o quién sabe haya muerto. He estado muy desanimado desde que él partió. Incluso mi visión se desmejoró un poco, hasta que lo vi a usted. Cuando lo vi a usted, constaté que todo lo que él me dijo es verdad. Él dijo que usted lo conocía también, entonces ¿por qué usted me está haciendo tantas preguntas sobre él? Sí, de hecho yo lo conozco. Y anímate, tu amigo no murió. Voy a decirte también su verdadero nombre, pero primero debo hacerte algunas preguntas. Sé que puedo confiar en usted, y sé que usted, y otros que vinieron, han deseado encontrarse con todos los que han tenido visión. Puedo llevarlo hasta algunos de ellos. También sé que usted, y otros, han venido para hacer que muchos de esos prisioneros puedan ver. Estoy sorprendido, sin embargo, con una cosa. Con que usted es blanco. Jamás llegué a pensar que los que viniesen a ayudarnos a ver y a liberarnos fuesen blancos. Tengo la certeza de que muchos otros que vendrán no serán blancos, respondí. Puedo decirte que tú ya tienes una considerable visión, de manera que sé que podrás comprender lo que estoy para decirte. El valor de la visión. Mientras yo miraba a Stephen para tener la certeza de que él estaba prestando atención, me tocó en el corazón el hecho de ser él tan abierto y enseñable, en un visible contraste con relación a la profesora que tenía más o menos su misma edad. Este hombre va a ser un buen profesor, pensé, y continué diciéndole. Cuando lleguemos al lugar de la visión final, no juzgaremos más a las personas por el color de la piel, por el sexo o por la edad. No juzgaremos a las personas por su apariencia, sino según el espíritu. Eso se parece a lo que nuestros maestros acostumbraban a enseñarnos, respondió Stephen, un tanto sorprendido. Hay, sin embargo, una diferencia, proseguí. Ellos procuraban hacernos creer que todos somos iguales, mas nosotros fuimos creados como seres diferentes, por alguna razón. La verdadera paz solo viene cuando respetamos las diferencias que hay entre nosotros. Cuando realmente sabemos quiénes somos, nunca seremos amenazados por aquellos que son diferentes. Cuando somos libres para demostrar honra y respeto a los que son diferentes de nosotros, queriendo siempre aprender unos con los otros, así como tú ahora estás haciendo conmigo. Comprendo, replicó Stephen, espero no haberle ofendido cuando dije que estaba sorprendido por ser usted blanco.
No, no me ofendí. Comprendo. Quedé animado inclusive porque puedes reconocerme, a pesar del color de mi piel. Pero recuérdese. Toda vez que abrimos nuestro corazón para aprender de aquellos que son diferentes de nosotros, nuestra visión aumentará. Tus ojos ya son más brillantes que cuando nos encontramos. Yo estaba precisamente pensando en cómo estaba mejorando tan deprisa mi visión, observó Stephen. Ahora sé por qué estoy aquí, añadí. Ten en mente que tu visión es, entre las cosas que posees, la más importante. Cada día has de hacer lo que sea necesario para que aumente tu visión. Sitúate lejos de las personas y de las cosas que hagan que pierdas tu visión. Sí, de cosas tales como quedar desanimado. Exactamente. El desánimo es generalmente el comienzo de la pérdida de la visión, dijo él. Para realizar lo que pretendemos, tenemos que resistir el desánimo en cualquier forma que se presente. El desánimo ciega a la gente. Cuando comencé a ver, pasé a sentir que yo tengo un propósito, y pueda ser que el mismo sea importante, continuó Stephen. ¿Me puede usted ayudar a saber cuál es el propósito que tengo en mi vida? Sí, creo que puedo. Conocer tu propósito es uno de los mayores medios por los cuales crece tu visión. Es también una de nuestras mayores defensas contra el desánimo, que destruye la visión. Pienso que mi principal objetivo aquí es ayudarte a ti, y a otros cuya visión está siendo restaurada, a conocer el propósito que tienen. Pero primero hemos de hablar sobre algo aún más importante. Tesoro enterrado. Cuando Stephen hablaba, yo podía oír la voz de sabiduría, de modo que yo sabía que este joven había sido instruido por el Señor y que tendría dificultad en creer que el nombre de sabiduría es Jesús. Sabía que yo tendría que ser sabio incluso para compartir el nombre de sabiduría. Pensé en los apóstoles, en los profetas, en los evangelistas, en los pastores y en los maestros que sabiduría dijo que yo encontraría en un lugar como este. Mirando toda aquella gente, sentí la presencia del Señor. Él estaba conmigo, e incluso en la oscuridad de esta terrible prisión comencé a sentirme un tanto excitado. Es para esto para lo que yo fui preparado, pensé. Stephen, ¿qué ves cuando miras a toda esa gente? Pregunté. Veo confusión, desespero, amargura, odio. Veo las tinieblas, respondió él. Es verdad, respondí, pero mira de nuevo con los ojos de tu corazón. Usa tu visión. Él miró a aquella gente por un largo tiempo y entonces dijo, con cierta indecisión. Ahora veo un gran campo, en el cual está enterrado un tesoro. El tesoro está en todas partes y en casi todas las formas. Es eso mismo, respondí. Esto es también una revelación de su propósito. Tú eres alguien que vas a descubrir el tesoro. Algunas de las mayores almas de todos los tiempos caerán aquí en una trampa, y tu contribución va a ser encontrarlas y libertarlas. Pero ¿cómo es que yo voy a encontrarlas, y cómo voy a libertarlas, si yo mismo no soy libre? Ya tú sabes cómo encontrarlas, le respondí, mas es verdad que tú no podrás libertar si tú mismo no fueres libre. Esta es tu próxima lección. Incluso debes recordar que siempre sabrás cuál es tu propósito en una determinada situación. Mirando con los ojos de tu corazón. Lo que tú vieres con tu ser, que está en la parte más profunda de tu interior, siempre revelará cuál es tu propósito. ¿Fue así como usted supo que yo voy a ser un descubridor de tesoros? Sí. Pero tú has de liberarte antes de poder convertirte en la persona para la cual fuiste creado. ¿Por qué no escapaste pasando por esos orificios que hay en la cerca? Le pregunté. Cuando pasé a ver, vi las cercas y el muro. También vi los orificios en las cercas y pasé a través de ellos. Cuando llegué junto al muro, varias veces intenté subir por él, pero me vencía el miedo, pues tengo miedo a la altura. También creí que si subiese en la muralla, sería abaleado. Aquellos guardias no logran ver así tan bien como piensas, respondí. Ellos son casi tan ciegos como las personas que están aquí. Eso pareció realmente sorprender a Stephen, pero puedo decir que eso abrió aún más los ojos de él. ¿Tú logras ver la parte superior de la muralla? Pregunté. Sí, se puede ver desde aquí de donde estoy. Quiero que recuerdes lo siguiente, continué. Yo ya estuve en muchos lugares.
Hay un principio muy importante que descubrí ser verdadero en todo lugar, y tú no puedes olvidarlo de aquí en adelante en tu vida. ¿Qué principio es ese? Tú puedes ir hasta el punto que alcanza tu vista. Si puedes ver la parte de arriba de la muralla, podrás ir hasta allá. Cuando llegues a la cima, tendrás las condiciones de ver hasta una distancia como jamás viste en tu vida. Has de ir prosiguiendo hasta donde logres ver. Nunca pares, mientras puedas ver cosas aún más distantes. Comprendo, respondió él inmediatamente. Pero aún tengo miedo de subir a aquel muro. Es tan alto. ¿Él es seguro? No voy a mentir diciéndote si es seguro, pero sé que es mucho más peligroso no subir en él. Si no haces uso de tu visión andando en lo que ves, la perderás. Y de ahí acabarás pereciendo aquí. ¿Cómo es que voy a descubrir el tesoro que se halla aquí, si he de salir de aquí? Esta es una buena pregunta, fui respondiendo, pero es una pregunta que impide que muchos cumplan el propósito que tienen. Ahora solo puedo decirte que tienes un gran viaje por delante que deberás realizar primero, hasta el fin. Al final de tu viaje encontrarás una puerta que te llevará de regreso a esta prisión, tal como aconteció conmigo. Cuando regreses acá, tu visión será tan poderosa que ellos jamás conseguirán aprisionarte de nuevo aquí. Tu visión será suficientemente grande para ver el tesoro que hay aquí. La luz. Stephen giró y de nuevo miró al muro. Aún tengo mucho miedo, se lamentó. Creo que no lo voy a conseguir. Tú tienes visión, pero te falta fe. La visión y la fe deben andar juntas, le dije. Hay una razón por la cual tu fe es débil. Por favor, dígame por qué. ¿Hay algo que haga que mi fe crezca con la mejoría de mi visión? Sí. La fe viene por saber en realidad quién es sabiduría. Tienes que conocer el verdadero nombre de él. Solo al saber el verdadero nombre de él, tendrás la suficiente fe para traspasar aquel muro, hacia la libertad. Cuanto mejor conozcas el nombre de él, mayores serán los obstáculos y las barreras que tendrás que vencer en tu viaje. Algún día conocerás el nombre de él también, que podrás mover cualquier montaña. ¿Cuál es el nombre de él?, preguntó Stephen, casi que suplicando que le respondiese. El nombre de él es Jesús. Stephen miró hacia abajo, y después para arriba hacia el aire, por la incredulidad que parecía haber venido sobre él. Observé que se trababa una lucha entre su corazón y su mente. Finalmente me miró de nuevo y, para mi gran alivio, él aún tenía esperanza en sus ojos. Comprendí que él había aceptado lo que su corazón decía. Yo sospechaba eso, dijo él. De hecho, durante todo el tiempo en que usted estaba hablando, de algún modo yo sabía que usted iría a decir eso. También sé que usted está diciendo la verdad. Pero tengo algunas preguntas para hacer. ¿Podrá usted responderlas? Claro. Conozco muchas personas que usan el nombre de Jesús, mas no son libres. De hecho, algunas de ellas son las que están más cautivas, entre las que conozco por aquí. ¿Por qué? Esta es una buena pregunta, fui respondiendo, y lo que te puedo decir es lo que he aprendido en mi propio viaje. Pienso que cada caso es un caso, mas hay muchos que conocen el nombre de él, pero que no lo conocen. En vez de aproximarse a él y de transformarse por verlo como él es, esas personas procuran hacer que él se encuadre en la imagen que tienen de él. Conocer el nombre de Jesús es mucho más que solo saber cómo deletrear ese nombre, o cómo pronunciarlo. Es saber quién es realmente él. De eso es que viene la verdadera fe. Yo podía ver que había duda en los ojos de Stephen, pero era una duda del tipo que es bueno, cuando la persona quiere creer, y no del tipo que la persona no está queriendo creer. Entonces continué diciéndole. Existen aquellos que realmente aman a Jesús y que se disponen a conocerlo con toda sinceridad, pero que también permanecen prisioneros. Son los que han dejado las heridas y los errores que los han tocado en la jornada haciéndolos regresar. Ellos han experimentado la libertad, pero han regresado a la prisión por causa de las decepciones o fracasos que han tenido. Tú los puedes reconocer fácilmente porque siempre están hablando del pasado en vez de hablar sobre el futuro. Si estuviesen aún andando en la visión, no estarían siempre mirando hacia atrás. Ya me he encontrado con muchos de esos, observó Stephen. Tú debes comprender una cosa, si es que quieres solucionar esta cuestión.
A fin de que cumplas tu llamado, no puedes dejar de ser animado o desanimado por las personas que usan el nombre de Jesús. No somos llamados a depositar nuestra fe en el pueblo de Dios, sino en el Señor. Incluso las almas más grandiosas a veces nos han contrariado, debido a que aún son humanas. Muchos que son como los que acabé de describir, también pueden volverse almas grandiosas. La visión y la fe pueden ser restauradas, incluso en los que se han vuelto los más desanimados y decepcionados. Siendo tú un cazador de tesoros, esta es tu función. No podemos descartar ningún ser humano. Todos ellos son tesoros para el Señor. Sin embargo, para conocerlo realmente y andar en verdadera fe, no juzgues al Señor por su pueblo, ni por los mejores, ni por los peores, le compartí. Siempre consideré a Jesús como que era el Dios de los blancos. Nunca me pareció que Él se interesara por las personas de mi raza. Él no es un Dios de los blancos, pero tampoco es el Dios de los negros. Él los creó a todos y es el Señor de todos. Cuando lo ves como el Dios de solo un grupo, no importa qué grupo sea, estás reduciendo demasiado la persona que es Él, y también reduces enormemente tu visión. Fe y obediencia. En silencio observé que Stephen estaba luchando con muchas otras cosas en su corazón. Yo continuaba sintiendo la presencia de sabiduría, y sabía que él podía explicar todas las cosas mucho mejor que yo. Finalmente Stephen levantó los ojos hacia mí, los cuales estaban brillando como nunca. Sé que todas las cuestiones con las cuales he luchado realmente no tienen nada que ver con lo que Jesús es, dijo Stephen, sino con lo que han dicho las personas de él. Sé que usted está diciendo la verdad. Sé que Jesús es el único que me dio la visión y que Él es sabiduría. Tengo que servirle. Sé incluso que fue Él el que lo envió a usted para que me ayudara a ponerme en marcha. ¿Qué debo hacer? Sabiduría está aquí ahora, comencé a responder. Tú lo escuchaste cuando yo hablaba, del mismo modo que yo le escuché hablando a través de ti. Tú ya conoces la voz de Él. Él es tu maestro. Él hablará contigo a través de diferentes personas, a veces incluso a través de quien no conozcas. Debes estar pronto para oír y obedecer lo que Él dijere. Fe y obediencia son la misma cosa. Tú no tienes una verdadera fe si no obedeces, y si tuvieres una verdadera fe, siempre vas a obedecer. Continué aún diciéndole. Tú dices que le servirás. Eso significa que no vas a vivir más para ti mismo, sino para Él. Cuando sabiduría está presente, tú sabes diferenciar lo que es cierto y lo que es errado. Cuando llegas a conocer a sabiduría, también empiezas a comprender lo que es mal. Tienes que renunciar al mal que has hecho en el pasado, así como a todo lo que viniere a tentarte en el futuro. Tú no puedes vivir como viven los demás. Fuiste llamado para ser un soldado de la cruz. Cuando asumiste el nombre de Él, y la verdad de lo que Él es, cuando aquella gran luz entró en tus ojos, cuando la paz y la satisfacción pasaron a fluir en tu alma hace solo algunos momentos, entonces naciste de nuevo y comenzó una nueva vida. Sabiduría te ha hablado por algún tiempo, guiándote y enseñándote, pero ahora Él vive en ti. Él nunca te dejará. Pero Él no es tu siervo. Tú eres el siervo de Él. Sí, yo siento lo mismo. Reconoció Stephen. Pero cómo me gustaría verlo de nuevo. Tú puedes verlo con los ojos de tu corazón en cualquier momento. Este es también tu llamado, verlo con mayor claridad y seguirle más de cerca. Es para eso la razón del viaje. En tu viaje aprenderás sobre el nombre del Señor y el poder de la cruz. Cuando hubieres recibido el entrenamiento necesario, vas a regresar aquí en aquel poder, y ayudarás a hacer que muchos de esos cautivos sean puestos en libertad. ¿Estará usted aún por aquí?, preguntó él. No sé. A veces tendré trabajo que hacer aquí, mas también tendré que ayudar a otros en su viaje. Es posible que te encuentre allá hacia donde están yendo. También estoy aún en mi propio viaje. Nuestro encuentro hace parte del mismo. En tu viaje habrá muchas puertas por las cuales habrás de pasar. Nunca sabrás hacia dónde te conducirán. Algunas de ellas podrán traerte de regreso aquí. Algunas puertas podrán llevarte al desierto, por el cual todos tendrán que pasar. Otras te llevarán a tener gloriosas experiencias espirituales, y es una tentación quedar siempre procurando esas puertas en especial, pero no siempre ellas serán las necesarias para que cumplamos nuestro llamado.
No escojas una puerta por su apariencia, sino pide siempre a sabiduría que te ayude a hacer la escogencia correcta. Stephen volvió a mirar hacia el muro. Observé una sonrisa en su rostro. Puedo subir por aquel muro ahora, dijo él. Hasta ansío enfrentar ese desafío. Tengo que admitir que aún siento temor, pero no importa. Sé que tengo condiciones para subir hasta la cima, y no aguanto más esperar para ver lo que está detrás del muro. Sé que soy libre. No soy más un prisionero. Fui junto con Stephen hasta la primera cerca. Él se sorprendió al descubrir que no solo había agujeros en ella, sino que cuando él tocaba en una cerca, ella caía, haciendo nuevos agujeros. ¿De qué son hechas esas cercas?, preguntó él. De engaños, expliqué. Toda vez que alguien se escapa pasando por ellas, es hecho un agujero para que otros pasen también. Tú puedes pasar por los agujeros que ya fueron hechos, o hacer un nuevo agujero para pasar tú. Stephen escogió un lugar que estaba bien cerrado con alambre de púas, estiró los brazos y fue al frente, abriendo un enorme agujero al pasar. Yo sabía que un día él regresaría aquí y que sacaría a muchos, pasando por el agujero que él estaba haciendo. Observarlo ahora era pura alegría. Sentí la presencia de sabiduría de manera tan fuerte, que yo sabía que lo vería si mirase a mi alrededor. Entonces miré, y yo estaba en lo cierto. La gran alegría que yo sentía podía ser vista de igual modo en su cara, libertad. Cuando, al lado de sabiduría, yo observaba a Stephen que pasaba por las cercas, él gritó. ¿De qué es que está hecho el muro? De miedo, respondí. Vi que Stephen paró y miró hacia el muro. El muro era enorme. Muchos jamás han conseguido ir más allá de las cercas, y yo sabía que Stephen estaba enfrentando una prueba crucial. Sin mirar hacia atrás, él gritó de nuevo. ¿Puede usted ayudarme a subir? No puedo ayudarte, respondí. Si yo intentase ayudarte, eso solo duplicaría el tiempo de la subida, y sería aún más difícil. Para vencer tus temores, tendrás que intentarlo solito. Cuanto más miro hacia arriba, parece que es peor, fue lo que oía Stephen decir para sí mismo. Stephen, cometiste tu primer error, ¿qué fue lo que hice? Gritó él, un tanto deprimido, ya invadido por el miedo. Tú paraste. ¿Y qué hago ahora? Además mis pies están pesados, no logro moverlos. Dijo él. Mira los portillos que hiciste en las cercas, le dije. Mira ahora hacia arriba, hacia donde quieres llegar, y sigue adelante. Aproxímate al muro y ve subiendo, sin parar para descansar. No habrá descanso alguno si permanecieres parado al lado del muro, por tanto no pares de subir, hasta llegar a la cima. Para mi alivio, él siguió hacia adelante. Iba muy despacio, pero iba. Fue subiendo desde la base del muro, despacio, pero sin parar. Cuando vi lo que iba a conseguir, corrí hasta el muro y rápidamente subí también, de manera que pudiera encontrarlo al otro lado. Yo sabía que Stephen estaría con sed, y así lo esperé junto a una fuente. Cuando él llegó allí se sorprendió al verme, pero se puso muy alegre. Yo también me sorprendí al ver los cambios que habían ocurrido en él. No solo sus ojos estaban brillando más y viendo con mucha claridad, sino que ahora andaba con una confianza y una nobleza que era impresionante. Yo lo había visto como un soldado de la cruz, pero no lo había visto como el gran príncipe que obviamente ahora él era llamado a ser. Dime cómo fue, le dije. Después de haber parado, para mí fue muy difícil proseguir sin parar de nuevo. Yo sabía que si hubiese parado, hubiera sido difícil continuar adelante. Pensé sobre aquellos a quienes usted se refirió, que han conocido el nombre del Señor, pero que jamás han subido al muro, caminando por la fe en su santo nombre. Yo sabía que podría venir a ser uno de ellos. Decidí entonces que en el evento de que yo cayere, o de que me muriere, hubiera preferido morir que quedar en aquella prisión. Hubiera preferido morir que dejar de ver lo que hay al otro lado, no haciendo el viaje al que soy llamado a hacer. Fue difícil, mucho más difícil de lo que yo pensaba, pero valió la pena. Aquí, bebe del agua de esta fuente. Vas a encontrar toda el agua y todo el alimento que necesites en este viaje. Tus necesidades siempre estarán siendo suplidas, a medida en que realmente necesites de ellas.
Que el hambre y la sed te mantengan yendo adelante. Cuando encuentres que beber, descansa todo el tiempo que estuvieres siendo suplido, y después continúa hacia adelante. Él bebió deprisa y entonces se levantó, ansioso por proseguir. No te veré por algún tiempo, de modo que hay algunas cosas que debo decirte ahora, que van a ser útiles para ti en tu viaje, le dije. Stephen me miró con mucha atención y con un brillo que era maravilloso. Los que han conocido la mayor esclavitud son los que disfrutarán la libertad con mayor placer, pensé. Entonces dije a Stephen que mirase la montaña más alta que podíamos ver desde donde estábamos. Ahora tendrás que escalar aquella montaña. Cuando llegues a la cumbre, mira hasta donde tu vista alcance. Señala bien lo que vieres, y procura el camino que te llevará hacia donde estás yendo. Haz un mapa de ese camino en tu mente. Es hacia allá que has sido llamado a ir. Comprendo, respondió él. Pero el lugar hacia donde voy puede ser visto desde una de esas montañas más bajas. Ya no tengo temor de subir, sino que estoy ansioso por avanzar en mi viaje. Podrás ver ciertos lugares a partir de esas montañas más bajas, y llegar a los mismos mucho más deprisa. Tienes esa opción. Vas a llevar más tiempo y será más difícil escalar aquella montaña alta, pero desde ella tendrás condiciones para ver una distancia mucho mayor, y podrás ver algo mucho más grandioso. A partir de la montaña elevada la jornada será también más difícil y te llevará más tiempo. Tienes libertad. Puedes escoger cualquiera de los dos caminos. Usted siempre opta por la montaña más elevada, ¿no es así?, preguntó Stephen. Ahora sé que siempre es mejor escogerla, pero no puedo decir que siempre escogí la montaña más alta. Muchas veces opté por el camino más fácil, más rápido, pero siempre me arrepentí en esos casos. Ahora creo que es sabio optar por la montaña más alta. Sé que los mayores tesoros siempre se hallan al final de la jornada más larga y más difícil. Creo que de igual modo tú eres del tipo que quiere ir tras de tesoros. Acabas de superar un gran miedo. Ahora es tiempo de caminar con mucha fe. Sé que usted dice la verdad, dijo él, y en mi corazón sé que ahora debo subir la montaña más alta, de lo contrario siempre estaré optando por todo lo que es menos de lo que pueda obtener. Estoy ansioso por ponerme en marcha y llegar a mi destino. La fe y la paciencia andan juntas, le respondí. En verdad la impaciencia es una falta de fe. La impaciencia nunca te llevará a los más altos propósitos de Dios. Lo bueno puede convertirse en el mayor enemigo de lo mejor. Ahora es hora de establecer un principio en tu vida, escoger siempre lo más alto y lo mejor. Es de este modo que la gente se mantiene bien junto de sabiduría. ¿Qué más tiene usted que decirme antes de partir?, preguntó Stephen, sentándose sobre una piedra, demostrando con sabiduría tener paciencia y dispuesto a recibir todo lo que le fuese necesario saber, antes de partir. Pensé que tal vez ella estuviese conociendo a sabiduría más que yo. Una advertencia. Hay otra sabiduría que no es la sabiduría de Dios, y hay otro ser que se llama sabiduría y que no es sabiduría. Él es nuestro enemigo. Puede no ser tan fácil reconocerlo, porque él procura presentarse como sabiduría, y es muy competente en su imitación. Viene en forma de un ángel de luz, y generalmente trae una verdad. Él tiene una forma de verdad, y de sabiduría, pero para mí me llevó algún tiempo para que pudiese distinguirlas de la verdad y de la sabiduría de Dios. Constaté que incluso puedo ser engañado por él si por un momento llegaré a pensar que estoy inmune a ser engañado. Sabiduría me enseñó que nunca debemos despreciar al enemigo. Nuestra defensa es que aprendamos primero a reconocerlo, y después a resistirlo. Los ojos de Stephen quedaron totalmente abiertos cuando ese conocimiento vino sobre él. «Sé de quién está usted hablando», exclamó él. Me encontré con muchos en la prisión que lo habían seguido. Ellos estaban siempre hablando de una sabiduría más elevada, de un conocimiento mayor. Siempre parecían ser nobles, justos, pero ellos no lo percibían bien. Siempre que les hablaba sobre sabiduría, ellos respondían que también conocían a sabiduría, que era un guía en su interior. Sin embargo, cuando presté oídos a lo que ellos hablaban, no me vi llevado a la libertad que ellos decían, sino al contrario, vi que era llevado a una esclavitud aún mayor en aquella prisión.
Solo vi tinieblas en torno de ellos, bien diferente de la luz que vi cuando conversé con sabiduría. Yo sabía que no se trataba de la misma persona. La verdadera sabiduría es Jesús. Tú sabes de eso ahora. La verdadera sabiduría es procurar a Jesús. Toda sabiduría que no te lleve a Jesús, es una sabiduría falsa. Jesús siempre te va a libertar. La falsa sabiduría siempre te va a aprisionar. Sin embargo, la verdadera libertad muchas veces parece ser una esclavitud al principio, y la esclavitud generalmente parece ser liberación, al comienzo. No va a ser nada fácil, ¿no es así? Se lamentó Stephen. Sí, no va a ser nada fácil, y no debe ser menos. Desconfiar de alguna cosa no es lo mismo que tener discernimiento, pero si has de desconfiar de algo, desconfía de lo que parece ser fácil. Hasta ahora jamás he encontrado un camino fácil al pasar por alguna puerta o yendo por un camino que se haya mostrado como cierto. Tomar el camino más fácil puede ser el modo más seguro de extraviarse. Tú fuiste llamado como un soldado, y tendrás que luchar. En el momento presente el mundo entero está bajo el poder de la falsa sabiduría, y tendrás que vencer al mundo para poder cumplir con tu llamado. Ya tuve que hacer ciertas cosas que me fueron más difíciles que cualesquiera otras anteriores, ponderó Stephen. Pero usted tiene razón. Es duro, pero vale la pena. Nunca tuve una alegría así, una satisfacción así, una esperanza así como la tengo ahora. La libertad es difícil. Es difícil tener que escoger qué montaña subir. Cuando estaba allá, frente a aquel muro, yo sabía que podría haber optado por no subir por aquel muro. Sentí como si el temor de tomar aquella decisión fuese el muro en mi interior. Mas cuando me decidí, yo sabía que conseguiría llegar hasta la cima. Pero ¿será que siempre la situación es más fácil después de haber sido tomada la decisión? Creo que no, pero de alguna forma aquello es difícil que pase a seguir siendo más grato. No puede haber victoria si no hubiere una batalla, y cuanto mayor es la batalla, más grandiosa será la victoria. Cuantas más victorias puedas obtener, más ansiadas las batallas, y te erguirás hacia un nivel más elevado, para enfrentar luchas mayores. Lo que nos facilita es que el Señor siempre nos lleva a la victoria. Si permanecieres junto a Él, jamás fracasarás. Después de cada batalla, después de cada prueba, estarás más cerca de Él y lo conocerás mucho mejor. ¿Será que siempre voy a poder discernir aquella oscuridad cuando la falsa sabiduría intente engañarme? Preguntó Stephen. No sé. Lo que sé es que vienen tinieblas cuando Él nos engaña, haciéndonos buscar algo en nosotros mismos. Cuando Él engañó a la primera pareja, haciendo que comiesen del árbol del conocimiento del bien y del mal, lo primero que hicieron fue mirarse a sí mismos. Si la falsa sabiduría consigue volvernos centrados en nosotros mismos, nuestra caída a una esclavitud será inevitable. El engañador siempre procura hacer que tú te mires a ti mismo. El llamado no es para atender nuestros propósitos, sino para la causa del Señor y para el bien de su pueblo. ¿Será que alguien ya consiguió llegar a su destino sin haber sido engañado? Creo que no. Incluso el gran apóstol Pablo admitió haber recibido un estorbo en su vida por parte de Satanás. Pedro fue engañado por él algunas veces, conforme fue registrado en las Escrituras, y no sabemos cuántas otras veces posibles, que no fueron registradas. Pero no te preocupes exageradamente en cuanto a no ser engañado. Eso es en verdad una de las mayores estratagemas del enemigo. Él desvía a muchos que viven temiendo al poder que él tiene de engañar, en vez de tener fe en el poder del Espíritu Santo de guiarlos en la verdad. Los que han caído en esa trampa no solo han quedado presos de un temor creciente, sino que también han atacado a quien quiera que esté andando en la libertad que viene con la fe. Tengo plena certeza de que antes de llegar hasta la cima de aquella montaña, ellos vendrán en emboscada contra ti. ¿Y ellos conocen el nombre de Jesús? Preguntó Stephen un tanto confuso. Ellos deben conocer el nombre del Señor para que hayan pasado por aquella muralla, consiguiendo llegar hasta donde han llegado. Quiero decir, ¿será que ellos han llegado igualmente a conocer el nombre del Señor? Tengo la certeza de que ellos lo conocían. Pero levántate y mira hacia el valle, en torno de cada montaña. ¿Qué ves? Parecen ser tal como prisiones. Parece haber muchas prisiones aquí, iguales a aquella de donde salí.
Fue por eso que me sorprendí al oírte decir que sabiduría hubiese dicho que aquella era la única prisión, pero después de estar allá por algún tiempo comprendí lo que él quiso decir. Mira los muros altos. Mira las cercas. Son iguales a las de allá. Si fueres capturado a lo largo del camino, ellos no te llevarán de regreso a aquella prisión. Ellos saben que tú preferirías incluso la muerte que quedar allá, sino que ellos te llevarán a una de esas otras prisiones. Cuando llegues cerca de ellas, desde afuera es difícil percibir que son prisiones. Pero allá adentro todo es la misma cosa, con las personas divididas y aprisionadas por sus temores. Me alegro porque usted me ha mostrado esas prisiones, comentó Stephen. Ni yo mismo las había visto cuando miraba en esa dirección encima de la muralla, o cuando estaba mirando a la montaña que habré de escalar. ¿Y usted cree que muchas veces sufriré emboscadas por aquellos que intentarán capturarme para ponerme en una de ellas? ¿Y esas personas estarán usando el nombre de Jesús? El propio Señor nos advierte en las Escrituras que en los últimos días muchos vendrán en su nombre, declarando que ellos son de hecho el Cristo, y no obstante engañarán a muchos. Créeme, hay muchos así, y creo que la mayoría de ellos no sabe que son engañadores. Puedo darte una característica de ellos que he visto, que es común en todos con los que me he encontrado. Ellos desisten cuando están en su jornada, parando antes de llegar a su destino. Es necesario tener fe para continuar andando, y ellos optan por seguir al miedo en vez de seguir a la fe. Quedan pensando que el temor es fe, y en verdad ven los muros de miedo en torno a sus prisiones como fortalezas de la verdad. Eso es lo que el miedo hace en la visión de las personas, que pasan a ver fortalezas así. Muy pocas entre ellas son de hecho deshonestas. Son personas sinceras, pero fueron engañadas por uno de los engaños más poderosos, el temor al engaño. ¿Debo luchar contra esas personas?, me preguntó él. Comprendo por qué me preguntas eso, y esta pregunta yo mismo la he hecho diversas veces. Esas personas destruyen la fe de muchos, y causan más mal a los que están en la jornada, que todos los ritos y sectas juntos. Habrá un tiempo en que todas esas piedras de tropiezo serán removidas, mas por ahora tienen un propósito, volver el camino más difícil. Sabiduría quiere que el camino sea más difícil. No es suficiente que consigamos vencer nuestros propios temores. ¿Por qué Él quiere volverlo aún más difícil, permitiendo que tengamos que luchar también contra todas esas temibles personas? La jornada será tan fácil o tan difícil exactamente en la medida en que el Señor quiera que sea. Esta vida terrena es temporaria cuyo objetivo es preparar a aquellos que van a reinar con Él en toda la era futura, como hijos e hijas del Altísimo, eternamente. Cada prueba tiene el propósito de transformarnos a su imagen. Una de las primeras cosas que hemos de aprender en esta jornada es no desperdiciar una prueba siquiera, sino tomar cada una de ellas como una oportunidad que es. Si tu camino es más difícil, es por causa de tu gran llamado. La necesidad de disciplina. Muchos son llamados, mas pocos son escogidos. Muchos vendrán a la celebración de las bodas, mas pocos constituirán la novia. Volteamos para ver a Sabiduría detrás de nosotros. Él se presentó como el joven atleta que Stephen llegó a conocer. Corran la carrera que les fue propuesta, y el premio será mucho mayor de lo que puedan comprender ahora. Ustedes saben de la disciplina que es requerida para prepararse para la carrera. Por tanto, disciplínense en la rectitud. Llamé a todos a la carrera, pero pocos son los que corren para vencer. Disciplínense para vencer. Entonces él desapareció. ¿Por qué él se fue enseguida?, preguntó Stephen. Él dijo todo lo que era necesario decir ahora. Él te habló de disciplina. Yo considero que esta sea la palabra más importante para ti en el momento. Disciplina. ¿Cómo detestaba yo esa palabra?, dijo Stephen. Él habló contigo sobre carreras. ¿Tú fuiste un atleta de carreras? Sí, yo soy muy rápido. Siempre fui el más rápido en mi escuela, y hasta me ofrecieron una beca para correr por una importante universidad. Supongo que no lo aceptaste, le dije. No, no lo acepté. ¿Fue por causa de falta de disciplina por lo que no fuiste a la facultad? No. Fue porque, hubo un largo silencio, mientras Stephen miraba hacia abajo, hacia sus pies.
Sí, creo que probablemente eso fue la causa. No te preocupes con eso ahora. Sin embargo, debes comprender una cosa. Muchos de los que potencialmente son los mejores en cualquier campo o ocupación, no alcanzarán destacarse mucho precisamente por eso, por la falta de disciplina. Lo que estás haciendo ahora es mucho más importante que una pista de carreras o que una facultad. Obviamente la disciplina ha sido un punto flaco en tu vida, y eso ya te ha costado mucho, pero en Cristo todas las cosas vienen a ser nuevas. En Él hasta las cosas que fueron tus mayores flaquezas, pueden volverse tus puntos fuertes. Ahora tú eres discípulo del Señor. Y todo discípulo está bajo disciplina. Sé que usted me está diciendo la verdad, y sé que esta es una carrera que no quiero perder. ¿Puedes ver el camino que vas subiendo por la montaña? Le pregunté, finalmente. Sí. El nombre de ese camino es disciplina. Permanece en él, si quieres llegar a la cumbre de la montaña. El ejército. De repente yo estaba en una montaña muy alta, mirando hacia una gran planicie. Delante de mí había un ejército que marchaba, formando un enorme frente de batalla. Eran 12 unidades en la vanguardia, que se destacaban claramente de la gran multitud de soldados que las seguían. Esas unidades eran asimismo divididas en lo que yo presumí que fuesen regimientos, batallones, compañías y pelotones. Las divisiones se distinguían por sus banderas, y los regimientos podían ser reconocidos por los diferentes colores del uniforme que vestían. Los batallones, las compañías y los pelotones se distinguían por tener diferentes bandas o charreteras. Todos vestían una armadura toda pulida en plata. Los escudos parecían ser de oro puro. Las banderas eran enormes, con 10 a 12 metros de longitud. Con el movimiento de los soldados marchando, sus armaduras y armas deslumbraban al sol como relámpagos, y el sonido producido por las banderas al viento y por paso de los soldados, era como un redoblar de truenos. Creo que la Tierra jamás presenció nada igual a eso antes. Entonces yo estaba muy cerca, de tal forma que podía ver el rostro de los soldados. Eran hombres y mujeres, viejos y jóvenes de todas las razas. Tenían un semblante adusto, no obstante no parecían estar tensos. Había indicios de que habría guerra, pero en las tropas yo podía ver una profunda paz, y comprendí que ninguno temía la batalla en la dirección a la cual marchaban. La atmósfera espiritual que yo sentí cuando estaba cerca de ellos era tan imponente como su apariencia. Miré entonces sus uniformes. Los colores eran brillantes. Cada soldado portaba también insignias de su rango y medallas. Los generales y otros oficiales de rango elevado marchaban en las filas con los demás. Aunque era obvio que aquellos con rangos más elevados estuviesen al mando, nadie parecía estar demasiado susceptible al rango que tenía. Del nivel del rango más elevado hasta el del nivel más bajo, todos parecían ser amigos íntimos. Era un ejército que parecía tener una disciplina sin precedentes, aunque también parecía ser solo una gran familia. Analizándolos mejor, daban la impresión de no interesarse por sí mismos, no por falta de identidad, sino por estar muy seguros de quiénes eran ellos y de lo que estaban haciendo. No se preocupaban de sí mismos, no estaban tras de reconocimientos. No pude detectar ni ambición ni orgullo en toda la tropa. Era impresionante ver que toda aquella multitud, que era sin igual, tenía empero una total armonía y marchaba a un paso perfecto. Yo tenía la certeza de que jamás hubo en la tierra un ejército como ese. Entonces quedé detrás de las unidades de la línea del frente, mirando a un grupo mucho mayor que estaba compuesto por centenas de divisiones. Cada una de ellas era de un tamaño diferente, donde las más pequeñas tenían cerca de 2000 soldados, y las más grandes centenas de millares. Aunque este grupo no fuese tan bien delineado y colorido como el primero, también era un ejército imponente, simplemente por causa de su tamaño. Este grupo también tenía banderas, pero no eran ni de cerca tan grandes e impresionantes como las del primer grupo. Todos tenían uniformes y su rango en el ejército, pero quedé sorprendido al ver que muchos de ellos no tenían la armadura completa, y muchos no portaban armas. Las armaduras y las armas que ellos poseían no eran ni de cerca pulidas y brillantes como las del primer grupo. Mirando con más atención a los que estaban en este grupo, pude ver que todos estaban determinados y tenían un propósito, mas no tenían ni de cerca la objetividad que caracterizaba al primer grupo.
Estos aquí parecían tener más conciencia de su propio rango y de los rangos que estaban a su alrededor. Sentí que eso era una perturbación que afectaba su objetivo. Pude ver también ambición y celos en la tropa, lo que sin duda era más un factor de perturbación. Asimismo sentí que esta segunda división incluso tenía un alto nivel de devoción y de propósito, más que cualquier otro ejército de la tierra. Esta era también una fuerza muy poderosa. Detrás de este segundo ejército había un tercero que marchaba tan distante de los dos primeros, que yo no sabría con certeza si podía divisar a los dos grupos que estaban delante. Ese grupo era muchas veces más grande que el primero y el segundo juntos. Aparentemente estaba compuesto por millones y millones de personas. Por lo que pude observar a la distancia, ese ejército se movía en diferentes direcciones como una gran bandada de aves, arremetiendo primero por un camino y después por otro, jamás moviéndose en una línea recta por mucho tiempo. Por causa de ese movimiento incierto, se alejaba más y más de los dos primeros grupos. Llegando más cerca de este grupo vi que los soldados vestían uniformes andrajosos, de color ceniza oscuro, arrugados y sucios. Casi todos estaban ensangrentados y heridos. Algunos intentaban marchar, pero la mayoría simplemente iba en la dirección general en que todos eran dirigidos. Luchas entre sí constantemente irrumpían en las tropas, causando que muchos de ellos se hiriesen. Algunos de los soldados procuraban mantenerse cerca de las banderas deshilachadas que se esparcían por las tropas. Asimismo, ni siquiera los que estaban cerca de las banderas tenían una clara identidad, porque constantemente eran cambiados de una bandera a otra. En ese ejército noté con sorpresa que solo había dos rangos: generales y soldados rasos. Apenas algunos tenían una pieza de la armadura, y no había arma alguna, excepto falsas armas como si poseerlas volviese especiales a los oficiales, pero hasta los mismos que estaban en las tropas sabían que las armas no eran reales. Eso era muy triste, porque era obvio que toda la tropa desesperadamente quería encontrar a alguien a quien realmente pudiese seguir. Parece que no había ambición alguna, excepto entre los generales. No era porque hubiese entre ellos desprendimiento de sí mismos, como en el caso del primer ejército, sino porque no se preocupaban por casi nada. Consideré que por lo menos la ambición presente en el segundo grupo sería mucho mejor que la confusión que prevalecía en ese tercer grupo. Los generales parecían dedicarse más a hablar sobre sí mismos y a luchar entre sí. Del mismo modo los que quedaban alrededor de las banderas no paraban ni hacerlo. Pude ver que las luchas dentro de las tropas eran a causa de los grandes lanzamientos en una u otra dirección, que acontecían en ese grupo de manera imprevisible, o que hacían que mudase de dirección de cuando en cuando. Al mirar los millones que había en el último grupo, sentí que a pesar del gran número de personas, en ellos en verdad no se incrementaba fuerza alguna para el ejército como un todo, sino que, por el contrario, se debilitaban. En una batalla real, ellos serían mucho más un peso muerto que un triunfo. Solo tener que sustentarlos con alimento y protección costaría mucho más en recursos de lo que resultaría en provecho para la actuación del ejército en su lucha. Consideré que un soldado raso del primero o segundo grupo tendría un valor mucho mayor que muchos generales del tercero. Yo no lograba entender por qué los dos primeros grupos permitían que éste los siguiese en su retaguardia. Era evidente que ellos no eran verdaderos soldados. La sabiduría de Séfora. De repente me hallé en una montaña desde donde podía ver todo el ejército. Observando desde allí, noté que la planicie al frente del ejército era seca y polvorienta, pero por donde marchaban las primeras 12 divisiones, después que ellas pasaban, la tierra quedaba verde oscuro, con árboles que daban sombra y frutos, y corrientes de agua pura fluían por toda la tierra. Consideré en mi mente que eso era diferente de lo que acontecía si un ejército de la tierra pasase por una planicie. Ellos irían a despojar todo, e irían en busca de alimentos, hasta que la tierra quedase totalmente despojada, por donde quiera que marchasen. Observé entonces cuando las divisiones del segundo ejército pasaron por el mismo campo que había pasado el primero. Los del segundo grupo dejaron puentes y muchos edificios, mas el suelo no quedó tan en buena forma como se encontraba antes de haber pasado. La grama ya no era tan verde, las corrientes estaban un tanto fangosas, y muchos de los frutos habían sido tomados. Entonces vi lo que aconteció cuando el tercer ejército pasó por el mismo lugar.
La grama se había ido, o había sido tan pisoteada entonces, que se incrustara en la tierra y no podía ya más ser vista. Los pocos árboles que permanecieron estaban totalmente despojados. Las corrientes estaban totalmente contaminadas. Los puentes, derribados, y por ellos ya no era posible pasar más. Los edificios fueron dejados en ruinas. Parecía que ese grupo había deshecho todo lo bueno que los dos primeros habían hecho. Al observarlos, se despertó en mí una indignación. Sentí que sabiduría estaba a mi lado. Él no dijo nada durante un buen tiempo, pero pude sentir que también estaba airado. El egoísmo destruye. Finalmente comenzó a hablar. Yo vine para dar vida, y para dar vida en abundancia. Incluso cuando mi ejército estuviere maduro, habrá muchos que invoquen mi nombre y que sigan a aquellos que me siguen, pero no me conocen ni andan en mis caminos. Estos destruyen el fruto de aquellos que me siguen. Por causa de eso, el mundo no sabe si debe considerar a mi pueblo como una bendición o una maldición. Cuando Sabiduría dijo eso, sentí un fuerte calor que procedía de él, que era cada vez más fuerte y más doloroso, tanto que me fue difícil prestar total atención a lo que él estaba diciendo. Asimismo, yo sabía que estaba sintiendo lo que él también estaba sintiendo, y que se trataba de una parte importante del mensaje que él estaba transmitiendo para mí. El dolor era por causa de una compasión por la tierra, combinada con una ira ante el egoísmo de ese ejército. Ambos sentimientos eran tan fuertes que yo sentí como si el fuego me estuviese estigmatizando. Como la ira del Señor aumentaba, sentí que él podría destruir a todo el ejército. Entonces me acordé de cuando el Señor se había encontrado con Moisés, cuando él regresaba a Egipto en obediencia al Señor. El Señor procuró matarlo, hasta que Séfora, su esposa, circuncidó a sus hijos. Solo ahora es que pude entender ese pasaje. Como la circuncisión habla de la remoción de la naturaleza carnal, el incidente con Moisés prefiguró proféticamente el pecado de Elí, el sacerdote, que trajo una maldición para sí mismo y derrota para Israel, por haber fallado en disciplinar a sus hijos. Señor, levanta personas que tengan la sabiduría de Séfora. Grité. La quemazón continuaba y sentí entonces una fuerte decisión de ir hasta los líderes de este gran ejército para contarles la historia de Séfora y decirles que todos los del ejército del Señor tenían que ser circuncidados en su corazón. La naturaleza carnal tenía que ser removida. Yo sabía que si ellos proseguían marchando sin que eso se hiciese, entonces todo el ejército estaría en peligro de ser destruido por el Señor, por él mismo, tal como casi mata a Moisés cuando regresaba a Egipto. Luego me hallé ante el salón del juicio, ante el trono del juicio. El Señor aún tenía la apariencia de sabiduría, pero yo nunca lo había visto así tan airado, y nunca sus palabras habían estado tan pesadas. Ya has visto este ejército en tu corazón muchas veces. Los líderes que ahora estoy comisionando, van a dirigir este ejército. Estoy enviando a muchos de esos líderes. ¿Qué vas a decirles? Señor, este es un gran ejército, pero yo aún estoy afligido por la condición del tercer grupo. No comprendo por qué hasta les fue permitido participar de tu ejército. Me gustaría decir que, antes de que prosiguiesen, el primero y segundo ejército deberían dar media vuelta y dispersar ese tercer grupo. Ellos no pasan de ser una enorme turba. Lo que viste hoy es aún algo del futuro. Los ministros que estoy para liberar, reunirán este ejército y lo van a equipar para que sean todo lo que viste. A esta altura, casi que todo mi ejército está en la condición del tercer grupo. Entonces, ¿cómo es que los voy a dispersar? Señor, yo sé que sentí tu ira para con ese grupo. Si casi todo tu ejército se encuentra ahora en esa situación, me es muy grato que no nos hayas destruido a todos nosotros. Cuando yo miraba ese tercer grupo, sentí que su deplorable estado se debía a una falta de entrenamiento, de equipos y de visión, tanto como debido a la falta de tomar la cruz que circuncida el corazón. Creo que debo ir hasta ellos con el mensaje de Séfora, pero ellos aún necesitarán de sargentos que los ejerciten, y de oficiales que los entrenen. Acuérdate del primer ejército que viste antes de la montaña, continuó Sabiduría. Ellos tampoco estaban preparados para la batalla, y cuando la batalla comenzó, los que no estaban preparados huyeron. Sin embargo, muchos regresaron con su armadura, y habiendo sustituido sus engaños por la verdad.
Los primeros dos grupos de este ejército también fueron transformados por las batallas que los despertaron a su verdadera condición. Entonces ellos clamaron a mí y yo les envié pastores según mi corazón. Todos mis pastores son como el rey David. No son mercenarios, que están en busca de un lugar o de una posición, sino que darán su vida por mi pueblo. Son también valientes en la guerra contra mis enemigos, y son puros en su adoración a mí. Regresa con el mensaje de Séfora. Está próximo el tiempo en que no soportaré más a los que procuran ser contados como integrantes de mi pueblo, pero que no se circuncidan el corazón. Adviértales de mi ira. Sabiduría continuó. Estoy mandándote de regreso para que andes con los profetas que estoy enviando, tal como envié a Samuel, para ungir con óleo a mis verdaderos pastores. Muchos de ellos ahora son considerados los menores entre sus hermanos, pero los encontrarás sirviendo como fieles pastores de sus pequeños rebaños, fieles trabajadores en cualquier obra que yo les dé. Esos son mis obreros, que son llamados para ser reyes. A ellos voy a confiar mi autoridad. Ellos prepararán a mi pueblo para la gran batalla final. Entonces cuestioné en mi corazón. Si ahora estamos en la condición del tercer grupo, ¿qué debía haber sido hecho en relación con los generales que absolutamente no parecían ser verdaderos generales? Tú tienes razón, ellos no son verdaderos generales, respondió el Señor. No fui yo quien los nombré, sino que fueron ellos mismos los que se autonombraron. No obstante, algunos de ellos van a experimentar transformaciones, y yo haré de ellos generales. Otros se convertirán en oficiales útiles. Sin embargo, la mayoría huirá a la primera señal de la batalla, y tú no los verás más. Recuerda que todos los que están en los primeros grupos participaron del tercero en algún tiempo anteriormente. Cuando fueres con el mensaje de Séfora, declarando que no voy a tolerar más la carnalidad en mi pueblo, aquellos a quienes realmente yo llame, y que se dispusieren a obedecerme, no huirán de mi circuncisión, sino que tomarán posición contra la carnalidad en el campo de batalla, de manera que yo no tendré que traer juicio sobre ellos. Mis pastores son responsables por la condición de mis ovejas. Mis generales son responsables por la condición de mis soldados. Aquellos a quienes llame asumirán esta responsabilidad porque me aman, porque aman a mi pueblo, y porque aman la justicia. El capitán del ejército. Entonces no estuve más delante del trono del juicio, sino que me encontré de nuevo en la montaña desde donde podía divisar el ejército. Sabiduría estaba a mi lado. Él estaba decidido, pero no sentí más dolor e ira como lo había sentido antes. Te permití ver un poco del futuro, comenzó a decir Sabiduría. Te estoy enviando a aquellos que han sido llamados para preparar mi ejército y para liderarlo. Estos son los que vienen luchando la batalla en la montaña. Estos son los que se enfrentarán con el ejército del acusador y permanecerán fieles. Estos son los que tienen cuidado de mi pueblo y que lo han protegido arriesgando incluso sus propias vidas. Ellos son llamados para ser líderes en mi ejército, que lucharán en la gran batalla final y que permanecerán sin miedo ante todos los poderes de las tinieblas. Como lo puedes ver, este ejército está en marcha, pero habrá ocasiones en que ellos acamparán. Permanecer acampados es tan importante como cuando están en marcha. Es el tiempo de planear, de dar entrenamiento, de desarrollar habilidades y preparar las armas. Es también el tiempo para que los que pertenecen al primer grupo anden entre los que están en el segundo, y para que los líderes del segundo grupo anden en medio de los que están en el tercero, con el propósito de encontrar los que puedan ser llamados a pasar al siguiente nivel. Haz eso mientras puedas, pues el tiempo está próximo, cuando Apocalipsis 11, 1, 2, se cumplirá, y los que quisieren ser llamados por mi nombre, pero que no anduvieren en mis caminos, serán pisoteados. Antes de la última gran batalla, mi ejército será santo, así como yo soy santo. Voy a remover a aquellos que no fueren circuncisos de corazón, y también a los líderes que no perseveraren en mi rectitud. Cuando aconteciere la última batalla, no existirá el tercer grupo que viste aquí. Sabiduría prosiguió diciendo aún. Hasta ahora, cuando mi ejército ha acampado, la mayor parte del tiempo ha sido desperdiciada. Así como yo solo llego a mi pueblo a proseguir teniendo un claro objetivo. De la misma manera, cuando llamo a mi ejército a que acampe, hay un propósito. La fuerza del ejército que marcha resultará de la calidad de lo que fuere hecho en ese campamento.
Cuando llegue la hora de parar y acampar por algún tiempo, será para enseñar mis caminos a mi pueblo. Un ejército es un ejército, sea que esté en batalla o en paz. Será necesario que aprendan cómo acampar, cómo marchar y cómo luchar. Ninguna de esas cosas será hecha a menos que todas ellas sean bien hechas. Mi ejército ha de estar preparado para hacer cada una de esas cosas a tiempo y fuera de tiempo. Puede ser que ustedes piensen que sea tiempo de marchar, pero yo los dirijo a acampar, porque yo veo cosas que ustedes no pueden ver, aunque estuvieran en este lugar de amplia visión. Si ustedes me siguieren, siempre estarán haciendo lo correcto en cierto tiempo, aunque para ustedes no parezca así. Recuérdese que yo soy el capitán de la hueste. Continuó diciendo. Una resolución para el ejército será determinada por la nobleza de su misión, por cuán bien preparados estén para ejecutarla, y por la calidad de la dirección sobre ellos. Este ejército marchará con la más noble misión que haya sido dada al hombre. Sin embargo, son pocos en mi pueblo los que están siendo equipados para su misión, y los que actualmente están liderando a mi pueblo, están siguiendo su propia voluntad. Ahora voy a levantar líderes que darán entrenamiento y que van a equipar a mi pueblo. Ellos siempre me seguirán porque yo soy el capitán de la hueste. Muchos ejércitos pasan tanto por victorias como por derrotas. Mi ejército está en marcha hace muchos siglos. Él también ha pasado por muchas victorias y por muchas derrotas. Mi ejército ya perdió muchas batallas porque atacó al enemigo cuando yo no le di tal orden. Otras veces perdió por atacar al enemigo con personas que no habían sido entrenadas. Muchos de los líderes, en esos casos, obraron así porque estaban buscando su propia gloria. Es como escribió Pablo acerca de los de su tiempo. Todos buscan sus propios intereses. El Señor continuó diciendo. Otros líderes pueden haber tenido mis intereses en su corazón, y con sinceridad han procurado la victoria sobre el mal, para la gloria de mi nombre, pero ellos no han entrenado suficientemente bien a mi pueblo. No anduvieron conmigo a fin de que yo actuase sobre ellos como sabiduría. Eso ahora va a cambiar. Yo voy a ser el capitán de la hueste. No se desanimen por la apariencia que ahora tiene mi pueblo, sino que deben acordarse de cómo se transformará. Ahora voy a levantar líderes que solo marcharán cuando yo les dé la orden. Cuando mi ejército me estuviere siguiendo, vencerá todas las batallas. Cuando acamparen, conocerán mi presencia, y se fortalecerán en mis caminos. Ustedes llegarán a un tiempo en el futuro en que verán a mi ejército exactamente como es ahora. En aquel día ustedes sentirán mi ardiente ira. Sabrán que no voy a tolerar más a los que permanecieren en la condición del tercer grupo. Entonces interrumpiré la marcha de todo el ejército, hasta que los que estén en ese grupo hayan sido disciplinados hasta convertirse en soldados, o sean entonces dispersos. Voy a disciplinar a los del segundo grupo para eliminar sus malas ambiciones a fin de que vivan por mí y por mi verdad. Entonces mi ejército proseguirá marchando, no para destruir, sino para dar vida. Yo voy a estar en medio de ellos para que pisen a mis enemigos, que estarán debajo de los pies de ese ejército. Estaré yendo a ser el capitán del ejército. La ciudad. De repente me encontré en otra montaña, observando toda una ciudad. La gloria de esa ciudad era superior a todo lo que yo había visto o imaginado antes. Cada edificio y cada casa no solo era sin igual y bello, sino que aún encajaba dentro de una simetría total entre sí y con los campos a su alrededor, con las montañas y con las formaciones de agua, que era impresionante. Era casi como si la ciudad hubiese crecido como una planta, en vez de haber sido construida. Lo que sentí fue como si yo estuviese contemplando algo que había sido construido por una raza que no había caído y que había andado en la rectitud y en la pureza que Adán y Eva tenían al principio. Una característica que se destacaba era la gran cantidad de ventanas de vidrio en cada estructura o habitación. Ese vidrio era tan claro y limpio, y las ventanas y las puertas estaban situadas de tal forma, que el sentimiento que tuve fue que no solo sería bienvenido en cada morada, siendo que estaría siendo invitado. Era también como si nada estuviese escondido, y no había peligro alguno de que alguna cosa fuese robada. Entonces miré a los habitantes de la ciudad. Me parecían familiares, pero al mismo tiempo yo sabía que nunca me había encontrado con alguien como ellos. Ellos eran tal como yo imaginaba a Adán, antes de la caída.
Los ojos de cada uno de ellos brillaban con lo que parecía ser casi que una total comprensión, una profundidad intelectual mucho más allá que la persona más brillante que yo pueda haber conocido. Yo sabía que eso era el resultado de un orden y de una paz que eran totalmente libres de cualquier confusión o duda o, quién sabe, de cualquier confusión generada por la duda. No había ambición, porque cada uno estaba por demás convencido y tenía tanta alegría en cuanto a lo que era y en cuanto a lo que estaba haciendo. Por el hecho de que todos aquí eran libres, ellos eran también completamente abiertos. La pobreza y la enfermedad eran conceptos incomprensibles. Miré las calles de esa ciudad. Había muchas autopistas más importantes en el centro, todas yendo en la misma dirección, y autovías menores que se cruzaban con esas grandes autopistas. Mientras yo miraba hacia una de las autopistas más largas, me fue dado un conocimiento en cuanto a la verdad de la santidad. Miré hacia otra autopista, y tuve la percepción de una verdad con relación a la sanidad. Al mirar hacia otra autopista, pasé a entender aspectos relativos al juicio. Al mirar cada calle, me venía la comprensión de una verdad diferente. Entonces comprendí que cada autopista era un camino para una determinada verdad. Las personas que caminaban y que moraban en cada una de ellas como que reflejaban la verdad de aquella autopista. Mi atención se volvió entonces hacia las muchas calles que cruzaban las autopistas. Al mirar a cada una de esas calles, tuve la percepción de un fruto del espíritu, tal como amor, gozo, paz o paciencia. Esas percepciones eran bajo la forma de sentimiento, y no de conocimiento, como fue cuando miré hacia las autopistas. Observé que algunas de las calles estaban ligadas a todas las autopistas, mientras que otras apenas lo estaban a una o dos de ellas. Por ejemplo, solo se podría ir a la autopista de santidad caminando por la calle del amor. Solo se podía ir a la autopista del juicio andando por las calles del amor o del gozo. Sin embargo, la autopista de la gracia estaba ligada con todas las calles. Para llegar a cualquiera de las autopistas de la verdad era necesario caminar por una de las calles que tenían el nombre de uno de los frutos del Espíritu. Había personas caminando por las autopistas y por las calles, y otras estaban sentadas en las calzadas laterales. Había personas en las casas, tanto de las calles como de las autopistas. Y había quien estuviese construyendo nuevas casas en esas calles y autopistas. Los que moraban en las casas constantemente servían alimentos y bebidas a aquellos que caminaban o que estaban sentados. Entonces observé que no había restaurantes, hoteles ni hospitales en la ciudad. Rápidamente comprendí que nada de eso era necesario porque cada persona era un centro de hospitalidad y sanidad. Casi todas las casas estaban abiertas para los transeúntes. Aquellas que no se encontraban abiertas eran usadas para propósitos especiales, como estudio o sanidad a largo plazo. Quedé pensando cómo habría alguien con necesidad de sanidad aquí, pero después me mostraron la razón. Asimismo, yo no podía imaginar un lugar más maravilloso para este gran ministerio de hospitalidad, auxilios y sanidad, incluso los que estaban siendo construidos en la Avenida del Juicio, que parecía ser el lugar de mayor actividad. Por causa de eso, incluso la Avenida del Juicio era atractiva. Era evidente que cada una de las calles era no solo segura, sino que era más deseable que cualquier otra vía o autopista que haya visto, incluso en parques de diversión. Esta ciudad era mucho más gloriosa que cualquier utopía que pudiese ser concebida por algún filósofo. Mi atención volvió a la autopista del juicio. Parecía ser la autopista menos concurrida, pero ahora se estaba volviendo más bien activa. Entonces vi que era porque las otras calles y avenidas todas daban hacia ella. Sin embargo, aunque en gran manera la avenida del juicio se estuviese volviendo el centro de las actividades, las personas también parecían demostrar cierta vacilación antes de entrar en ella. Al mirar hacia el final de esa avenida, pude ver que tenía una constante declinación, y que había una montaña bien alta al final, que se envolvía en una sutil, pero profunda gloria. Yo sabía que si las personas pudiesen ver el final de esa avenida, ciertamente habría más personas que irían a pasar por ella. Entonces percibí que yo había sido atraído hacia esa avenida debido a que la sensación de ir a ella era igual a la de la gran sala del juicio. Yo sabía que esa era la ruta que llevaba al conocimiento del Señor como justo juez. El vínculo de paz. Pensé que esta ciudad era el cielo o la nueva Jerusalén.
Entonces observé que aunque las personas allí fuesen de mayor estatura de lo que yo había visto en la tierra, no tenían la gloria o la estatura de aquellos que estaban en el cielo, incluso en las más bajas posiciones de la sala del juicio. Meditaba conmigo mismo sobre eso cuando sentí que sabiduría estaba de nuevo a mi lado. Estas son las mismas personas que viste en mi ejército, comenzó él a hablar. La ciudad y el ejército son la misma cosa. Mis líderes que vendrán tendrán visiones, tanto de mi ejército como de mi ciudad. Estoy construyendo tanto el uno como la otra, y voy a usar a los líderes que ahora estoy preparando para completar lo que inicié en generaciones pasadas. Mis generales se convertirán en maestros constructores de mi ciudad, y mis maestros constructores también se convertirán en generales. Estos son las mismas personas. Un día no habrá más necesidad de ejército, mas esta ciudad durará para siempre. El ejército tiene que ser preparado para las batallas del presente, pero es necesario construir todo lo que se construye para el futuro. Sabiduría continuó. Hay un futuro para la tierra. Después de concluidos mis juicios, habrá un futuro glorioso. Estoy pronto a mostrar el futuro a mi pueblo, para que así el futuro esté en el corazón de cada uno de los míos. Como escribió Salomón, todo cuanto Dios hace durará eternamente. A la medida en que los míos se fueren volviendo como yo, pasarán a construir lo que permanecerá. Harán de todo por la paz en los tiempos presentes, teniendo una visión en cuanto al futuro. La ciudad que estoy edificando para que permanezca por toda la eternidad, es construida sobre la verdad en el corazón de los hombres. Mi verdad va a durar, y aquellos que anduvieren en la verdad dejarán frutos que permanecerán. Estoy yendo a la tierra como sabiduría a través de mi pueblo, para edificar mi ciudad. El conocimiento de la verdad llenará mi ciudad, pero la sabiduría es lo que la construirá. La sabiduría que está viniendo sobre mis constructores hará que el mundo se maraville de mi ciudad mucho más de lo que se maravilló con la ciudad que construyó Salomón. Los hombres han cultivado su propia sabiduría desde que al principio comieron del árbol del conocimiento. La sabiduría del mundo está para desvanecerse delante de mi sabiduría, la cual revelaré a través de mi ciudad. Entonces aquellos que han cultivado cualquier otra sabiduría se avergonzarán. Todo lo que fue hecho por Salomón fue una profecía de lo que yo estoy pronto a hacer. Todo lo que has visto de la ciudad que estoy construyendo es apenas una vislumbre superficial que te permitió ver. De cuando en cuando te será mostrado más, pero ahora tienes que ver una cosa. ¿Qué es lo que más te llamó la atención de esta ciudad? Lo que más se destacó, para mí, fue la armonía. Todo en esta ciudad encaja perfectamente en las demás cosas, y toda la ciudad encaja perfectamente en su medio ambiente, respondí. El perfecto vínculo de la paz es el amor, continuó el Señor. En mi ciudad habrá unidad. En todo lo que yo he creado hubo armonía. Todas las cosas encajan en mí. Todo lo que estoy haciendo en la tierra es para restaurar la armonía que originalmente existió entre mi Padre y su creación, y entre todas las criaturas. Cuando la raza humana viva en armonía conmigo, la tierra estará en armonía con el Padre, y no habrá más terremotos, inundaciones o tempestades. Yo vine para traer paz sobre la tierra. Mientras él hablaba, yo sabía que estaba teniendo una visión del futuro, tal como me aconteció cuando vi el ejército. Lo que él había dicho en cuanto a construir con paz en el presente y con una visión del futuro, era también esencial para la armonía que vi. El tiempo era también una parte de su creación a la que tendremos que encuadrarnos. Sabiduría me miró de tal manera que lo miré directamente a sus ojos, y entonces me dijo: yo amo a mi creación. Amo las fieras del campo y los peces del mar. Voy a restaurar todas las cosas a la forma que ellas habían sido planeadas para ser, pero en primer lugar tengo que restaurar la raza humana. Yo no vine solo para redimir, sino también para restaurar. Para participar en mi ministerio de restauración, no veas a los otros como ellos son, sino como ellos se volverán. Como Ezequiel, mira también en los huesos secos un ejército extraordinariamente grande. Profetiza vida a los huesos hasta que ellos se conviertan en el ejército que yo los llamé a ser. Entonces mi ejército marchará. Cuando mi ejército marche, voy a restaurar, y no a destruir. Él combatirá el mal, mas también construirá la ciudad de la rectitud. Prosiguió aún sabiduría, diciendo:
Todos los tesoros de la tierra en una balanza no tendrán el peso que sea mayor del de una sola alma. Estoy construyendo mi ciudad en el corazón de los hombres. Los que guardaren la gran sabiduría, el conocimiento de los tesoros eternos, serán usados para construir mi ciudad. Tú conocerás mis constructores al tener la siguiente sabiduría. Ellos no ponen su mente en cosas terrenas, pero sí en los tesoros del cielo. Por causa de eso, el mundo traerá su riqueza a mi ciudad, en la misma forma como hicieron en el tiempo de Salomón. Estoy pronto a enviar mis maestros constructores, que son sabios. Ustedes deberán caminar con ellos, y todos tendrán que andar en unidad. Cada una de las avenidas y calles que viste en esta ciudad tendrá comienzo como una fortaleza de la verdad en la tierra. Cada fortaleza se levantará contra los poderes de las tinieblas, y esos poderes no prevalecerán contra ellas. Cada una de ellas será como una montaña, con ríos fluyendo de ella para suplir de agua a la tierra. Cada una será una ciudad de refugio y un cielo para todos los que me buscaren. Ninguna arma forjada contra ellos prosperará, y ninguna arma que yo les dé fallará. Los constructores del Señor. Mientras sabiduría hablaba, mis ojos fueron abiertos para ver el valle más bello que yo haya visto. Las montañas que formaban el valle y el propio valle eran más verdes que cualquier verde que yo pueda recordar haber visto. Las rocas eran como fortalezas hechas de plata. Los árboles eran perfectos y frondosos. Había un río en medio del valle, alimentado por riachuelos que venían de todas las montañas a su alrededor. El agua brillaba en un tono del azul más azul que yo haya podido ver, y de un modo esplendoroso se combinaba con el cielo. Cada hoja de césped era perfecta. El valle contenía muchas especies de animales, que aparentaban ser los mejores de su raza, sin enfermedades y sin cicatrices. Ellos armonizaban perfectamente con el valle, y entre sí. Yo nunca había visto un lugar así tan deseable sobre la tierra. Estaba pensando si yo estaría viendo el jardín del Edén, cuando vi unos soldados revestidos con toda la armadura, que estaban haciendo mediciones en el valle. Otros soldados seguían el curso de cada riachuelo hasta el río, y después seguían al río hasta el lugar en que los primeros soldados estaban trabajando. Al principio creí que esos soldados no parecían apropiados a este paraje, pero por alguna razón rápidamente me sentía a gusto hacia ellos, porque de alguna forma yo sabía que ellos debían estar ahí. Miré a los soldados. Tenían una apariencia ruda, y estaban como endurecidos para la batalla, aunque eran amables y tratables. Eran impetuosos y resueltos. Aún así parecían estar en perfecta paz. Eran serios y sobrios, aunque llenos de alegría y reían a gusto. Pensé que, mientras una guerra sea siempre algo terrible, si yo tuviese que ir a una batalla, y pudiese escoger al lado de quién luchar, no escogería ningún otro grupo de soldados, a no ser este. Observé las armaduras de ellos, que parecían haber sido hechas bajo medida para uno, ajustándose en el cuerpo de ellos en forma perfecta, de modo que ellos se movían con una gracia tal que daba la impresión de que no llevaban armadura alguna. Puedo decir que sus armaduras eran más livianas, y al mismo tiempo más fuertes, que todas las armaduras que yo había visto. Ellas incluso parecían estar combinando con los colores de las aguas, de las montañas y con el azul del cielo. Luego percibí que era por causa del reflejo de esos colores, con una pureza de reflexión que nunca había visto antes. La propia armadura en sí era hecha de una plata no terrestre, y era más profunda y más pura que cualquier plata de la tierra. Al ponerme a pensar quiénes serían esos soldados, el Señor comenzó a hablar. En la casa de mi padre hay muchas moradas, respondió. Estos son mis constructores. Cada una de mis casas será una fortaleza de donde voy a enviar a mis ejércitos. Algunos avanzarán como caballeros para luchar en favor de los pobres y oprimidos, mientras que otros avanzarán como pequeñas compañías que van a atacar las fortalezas del enemigo y traer despojos. Algunos enviarán una hueste para conquistar ciudades sobre las cuales reinarán mi verdad y mi justicia, y otros se juntarán con ejércitos de otras fortalezas para libertar naciones enteras con mi verdad, con mi amor y mi poder. Esas fortalezas no son solo para la protección de mi pueblo, sino que son para movilizar, entrenar y enviar a mi ejército por toda la tierra. Los tiempos de mayores tinieblas vendrán en breve, pero mi pueblo no estará escondido. Ellos avanzarán para conquistar el mal con el bien.
Ellos vencerán por no amar a su propia vida hasta la muerte, y por amar a los otros más que a su propia vida. Esos serán los valientes que yo voy a enviar antes de mi venida. Continuó el Señor. Asimismo las profecías de la venida de ellos alcanzan con terror al corazón de mis enemigos. Mis soldados no tendrán miedo alguno. Ellos amarán. El amor es más poderoso que el miedo, y el amor de ellos quebrantará el poder del miedo que ha mantenido a la humanidad en esclavitud desde el principio. Por haber decidido morir cada día, el miedo a la muerte no tiene poder sobre ellos. Eso les dará poder sobre todo enemigo cuyo poder sea el miedo. Yo ya fui muerto, mas ahora estoy vivo para siempre, y aquellos que me conocen no pueden tener miedo a la muerte. Por lo tanto, aquellos que me conocen me seguirán por donde quiera que yo vaya. Cada una de mis moradas estará en un valle como este. Es un lugar que tiene la vida que estaba en la tierra antes de la caída, porque aquí el poder de mi redención vino a producir de nuevo la verdadera vida. Mis moradas solo serán encontradas donde fluyeren todas mis cañadas, juntándose en un solo río. Mis constructores vendrán de cada cañada, pero trabajarán como si fuesen uno solo. Así como casas grandiosas necesitan tener diferentes artífices en su construcción, así será con mi casa. Solamente cuando ellos trabajaren juntos es que ellos podrán construir mi casa. Como verás a través de los que están aquí, mis constructores tendrán la sabiduría de completar las mediciones antes de construir. Cada una de mis casas estará perfectamente adecuada al terreno en que estará localizada, no según medidas humanas, sino de acuerdo con mis medidas. La primera habilidad que mis constructores desarrollan es la habilidad del levantamiento del terreno. Ellos tienen que conocer el terreno porque yo lo designé para mi pueblo. Cuando una construcción es hecha con mi sabiduría, lo que es construido estará perfectamente adecuado con el terreno. Me hallé entonces cerca de una de las cañadas en aquel valle. La fui siguiendo entonces hasta llegar a la cima de una montaña. Cuando me aproximaba a la cima, escuché sonidos terribles, muy altos. Miré más del valle y vi guerras y grandes terremotos rasgando la tierra, y tempestades e incendios que parecían cercar todo el valle. Era como si estuviese en la frontera del cielo y del infierno, mirando directamente al infierno. De alguna manera yo sabía que todo el infierno era impotente para invadir el valle, pero la visión que yo tenía era tan terrible que giré para volverme al valle. Entonces sentí que sabiduría estaba a mi lado. Es aquí donde tienes que vivir, entre los que mueren y los que viven. No tengas miedo, sino cree. Tú has estado débil, pero ahora yo estoy contigo, para que seas valiente y fuerte. El miedo no puede tener dominio sobre ti. No hagas nada por causa del miedo. Lo que hicieres, hazlo por causa del amor, y siempre triunfarás. El amor es la fuente del valor. El amor prevalecerá al final. Anima a mis constructores con estas palabras. Apenas una sombra de los paredones, pasase a ser una bruma sofocante y sombría. Tuve curiosidad de saber lo que se estaba quemando. Anduve por la parte superior de la muralla hasta llegar al puesto de uno de los guardianes. Me sorprendí al ver que el guardián estaba vestido con un bello traje, con collarín, indicando que sería algún tipo de ministro o sacerdote. Él no se sorprendió al verme, y creo que presumió que yo fuese otro guardián. Señor, le pregunté, ¿por qué esa gente está en una prisión? Esta pregunta le sorprendió, y vi que le tomó por entero un temor y una desconfianza. ¿Prisión? ¿Qué prisión? Respondió él. ¿De qué está usted hablando? Estoy hablando de toda esa gente que está en el patio de esta prisión, dije, con un extraño coraje. El señor obviamente es un guardián de esta prisión, pues está en un puesto de guardia, pero ¿por qué el señor está vestido de esa forma? Yo no soy guardián de ninguna prisión. Yo soy un ministro del Evangelio. No soy guardián de nadie. Soy el líder espiritual. Este no es un puesto de guardianes. Es la casa de Dios. Hijo, si has venido a hacer chistes, debes saber que no me estoy riendo. Él agarró su arma y parecía estar presto a tirar hacia mí. Quería disculparme por perturbarle, respondí, sintiendo que sin duda él usaría su arma. Apartándome de él, esperé oír tiros en cualquier momento.
Aquel hombre estaba tan inseguro, que yo sabía que él tiraría antes de pensar, al sentirse amenazado. Puedo también decir que él era sincero. Él realmente no sabía que era un guardián. La profesora de la escuela. Fui andando a lo largo de la muralla hasta suponer que estaba a una distancia segura, y entonces me volví a mirar hacia aquel ministro. Él estaba caminando de un lado para otro en su puesto de guardián, muy perturbado. Yo no podía comprender por qué mis preguntas lo habían incomodado tanto. Fue obvio que no le abrieron la visión para ver nada de forma diferente, sino que, al contrario, hicieron que él quedase más inseguro y más amenazador. Al caminar, me sentí ansioso por descubrir lo que estaba aconteciendo, y quedé pensando cómo expresarme mejor para no ofender al próximo guardián con quien viniese a hablar. Al aproximarme al siguiente puesto de guardia, me sorprendí de nuevo con su apariencia. No era otro ministro, sino una joven de unos 25 años. Señorita, ¿puedo hacerle algunas preguntas? Le pregunté. Claro. ¿En qué puedo ayudarlo? Dijo ella con un aire un tanto condescendiente. El señor es el padre de uno de los niños. No, respondí. Soy un escritor. De alguna forma creí que debería responder así. Como yo esperaba, eso despertó su atención. No queriendo cometer el mismo error que había incurrido con el ministro, al llamar al local en que se encontraba un puesto de guardia, pregunté a la joven lo que ella hacía en este lugar. Su respuesta fue inmediata, y ella parecía estar sorprendida por hacerle tal pregunta. Soy una profesora, y por tanto el señor no halla muy natural que yo esté en mi escuela. Entonces esta es su escuela. Repliqué, señalando hacia el puesto de guardia. Sí. Ahora ya hace 3 años que estoy aquí. Puede ser que quede aquí por toda la vida. Tengo un enorme placer en lo que hago. Esta última. La prisión. De repente estaba en un gran patio de una prisión. Había enormes paredones, tal como yo nunca había visto antes, que eran verdaderas murallas. Se extendían hasta donde no alcanzaba mi vista. Tenían varios metros de altura y eran muy gruesos. Había otras cercas de alambre de púas antes de los paredones. Por toda la extensión de la muralla había torres de guardia, separadas entre sí a cada 100 metros, más o menos. Se podían ver los guardianes en cada torre, mas ellos estaban muy distantes para que los pudiese ver con mayores detalles. El ambiente era grisáceo, oscuro y sombrío, lo que parecía reflejar perfectamente la multitud de personas que estaba en aquel patio de prisión. Por todo el patio, las personas se sentaban en grupos de su propio tipo. Ancianos de color negro estaban en un grupo, jóvenes negros en otro. Adultos y jóvenes de color blanco también estaban separados, y las mujeres también. Acontecía de igual modo con todas las razas. Todos los que tenían alguna característica que los diferenciaba, estaban separados de los demás, excepto los niños menores. Entre los grupos, muchos parecían estar yendo de un lugar a otro. Observándolos, se percibía que ellos estaban procurando encontrar su propia identidad, descubriendo el grupo con el cual más se asemejasen. Sin embargo, resaltaba a la vista que los grupos no dejaban que cualquiera se les gustase a ellos así tan fácilmente. Mirando más de cerca a esas personas, pude ver que tenían heridas profundas, y muchas cicatrices. Con excepción de los niños, todos ellos parecían estar casi ciegos, y solo lograban ver lo necesario para permanecer en su propio grupo. Asimismo, dentro de cada grupo, las personas constantemente procuraban ver las diferencias que los otros tenían. Cuando encontraba una pequeña diferencia, el grupo atacaba al grupo que era diferente. Todos ellos parecían estar con hambre, con sed y enfermos. Me acerqué a un anciano y le pregunté por qué todos ellos estaban en una prisión. Él me miró espantado, declarando que ellos no estaban en prisión alguna, y me cuestionó por qué yo había hecho una pregunta así tan estúpida. Señalé entonces hacia las cercas y hacia los guardianes, mas él replicó: ¿Qué cercas? ¿Qué guardianes? Él me miró como si yo lo hubiese insultado terriblemente, y entonces pensé que si le preguntase algo más, él me atacaría. Enseguida hice la misma pregunta a una joven, y recibí la misma respuesta. Fue entonces cuando percibí que ellos estaban tan ciegos que no podían ver las cercas ni los guardias.
Ellos no sabían que estaban en una prisión. El guardián. Decidí preguntar a uno de los guardianes por qué aquella gente estaba presa. Al caminar en dirección a las cercas, pude ver agujeros en ellas que facilitaban la salida. Cuando llegué frente al paredón, vi que había sido construido de forma tan irregular que me sería muy fácil subir por él. Cualquiera podría escapar fácilmente, pero nadie procuraba huir, debido a que no sabían que eran cautivos. Entonces me subí encima de la muralla, y se veía, bien distante, al sol brillando. No brillaba en la prisión por causa de la altura de los paredones, y en razón de haber nubes sobre el patio. Vi hogueras en todo el patio, en torno a las cuales se reunían los niños. La humarada de esas hogueras formaba una espesa nube, haciendo que lo que sería apestensa con esta afirmación mía, pero antes de que ella pudiese responder, aparecieron dos mujeres que venían caminando por la muralla en dirección de la puerta del puesto de guardia. Una de ellas era negra, aparentando estar en sus 50 y pocos años, y la otra era una mujer blanca, bien vestida, que probablemente frisaba en los 30 años. Ellas conversaban entre sí mientras caminaban, y ambas parecían ser dignas y confiadas en sí mismas. Yo diría que ellas podían ver, y la razón era porque obviamente ellas habían llegado hasta la parte superior de la muralla. Para mi sorpresa, la joven profesora agarró el arma y salió de su puesto para encontrarse con ellas, obviamente no deseando que las dos se aproximasen. Ella las acogió con una sonrisa muy superficial y con un evidente aire de superioridad para impresionarlas. Para mi sorpresa, las dos mujeres se volvieron tímidas y muy respetuosas delante de alguien así mucho más joven. Venimos a preguntar acerca de algo que está siendo enseñado a nuestros hijos, que no comprendemos, dijo la mujer negra, con todo el coraje que pudo encontrar en sí. Oh, tengo la certeza de que mucha cosa está siendo enseñada ahora, que ustedes no comprenden, respondió la profesora con condescendencia. Las dos mujeres quedaron mirando el arma que la profesora intentaba mostrar. Yo estaba allí pasmado ante todo lo que veía. La profesora se volteó y me miró muy nerviosa. Creo que ella estaba con recelo de que yo dijese alguna cosa a las mujeres. Ella agitó el arma y ordenó que yo me retirase. Las mujeres procuraban ver con quién estaba hablando ella. Percibí que ellas no podían verme. El miedo que se había apoderado de ellas las había cegado. Grité a las mujeres, suplicándoles que tuviesen coraje y que creyesen en lo que estaban sintiendo en sus corazones. Ellas miraron en mi dirección como si solo pudiesen oír un ruido. Estaban perdiendo también la capacidad de oír. Ante eso, la joven profesora sonrió. Entonces apuntó el arma hacia mí y tocó su pito. Sentí que ella me creía la persona más peligrosa del mundo. Yo sabía que yo no podía esperar a quien quiera que ella hubiese llamado con su pito. Percibí también que si yo diese apenas algunos pasos hacia atrás, estaría seguro, porque la joven profesora tenía muy poca visión. Yo tenía razón. Me fui retirando mientras ella gritaba, tocaba el pito, y finalmente vi que ella estaba con tanta rabia que pasó a disparar en la dirección de las dos mujeres. Mientras yo permanecía en la muralla, entre dos puestos de guardia, pensando sobre la situación, sentí la presencia de sabiduría. Vuelve al patio de la prisión. Yo estaré contigo. Debes saber que yo te di la visión para que puedas escapar de cualquier trampa o de cualquier arma. Recuerda tan solo que el miedo puede cegarte. Creyendo que yo jamás te dejaré, tú siempre verás el camino por donde ir. También ten cuidado de revelar tu visión solo a aquellos a quienes yo te conduzca a hacerlo. La visión es lo que los guardianes más temen. Sé que tú quieres hacerme muchas preguntas, pero serán mejor respondidas a través de las experiencias por las cuales vas a pasar. El joven apóstol. Descendí del muro y fui andando por el patio. Al pasar cerca de los prisioneros, ellos parecían estar completamente desinteresados en relación a mi persona, tanto como ante toda la agitación en la muralla. Me acordé entonces de que ellos no lograban ver de lejos. Un muchacho negro se interpuso en mi camino y me miró con ojos brillantes y curiosos. ¿Quién es usted? Fue lo que los dos dijimos al mismo tiempo. Como nos quedamos mirándonos el uno al otro, finalmente él dijo: Mi nombre es Stephen. Yo puedo ver. ¿Qué más quiere usted saber respecto de mí que aún no sabe?
¿Cómo es que yo pudiera saber alguna cosa respecto de ti? Pregunté. Aquel que me hizo ver dijo que un día otras personas verían, no siendo prisioneras. Ellas también tendrían la capacidad de ver, y nos dirían quiénes somos y cómo podríamos escapar de esta prisión. Yo iba a protestar que no sabía quién era él, cuando me acordé que sabiduría me había dicho acerca de los que yo encontraría cuando pasase por la puerta. Sí, yo te conozco, y sé algunas cosas respecto de ti, admití, pero confieso que esta es la prisión más extraña que yo haya visto. Pero esta es la única prisión que existe. Protestó él. ¿Cómo es que tú sabes de eso, si has estado aquí durante toda tu vida? Pregunté. El que me hizo ver me dijo que esta prisión era la única que existía. Él dijo que toda alma que haya sido puesta en prisión está presa aquí. Él siempre me habló la verdad, por tanto yo creo que esto es verdad. ¿Quién fue el que te hizo ver? Pregunté, no solo queriendo saber quién le había dado la visión, sino también interesado en saber cómo fue que esta prisión vino a mantener las almas cautivas. Él nunca me dijo su nombre, solo se refirió como siendo sabiduría. Sabiduría. ¿Cuál era la apariencia de él? Cuestioné. Él era un joven atleta, negro. Él podía ver mejor que ninguno. Y parecía conocerlos a todos por aquí. Hay algo extraño. Me encontré con otros que dijeron haberse encontrado también con sabiduría. Pero todos lo han descrito de manera diferente. Unos han dicho que él es blanco, y otros han dicho que era una mujer. A menos que haya muchos que se llamen sabiduría, él es un maestro en disfrazarse. ¿Podrías llevarme hasta él? Le pregunté. Bien que lo llevaría, pero no lo he visto desde hace un largo tiempo. Recelo que él haya salido de aquí, o quién sabe haya muerto. He estado muy desanimado desde que él partió. Incluso mi visión se desmejoró un poco, hasta que lo vi a usted. Cuando lo vi a usted, constaté que todo lo que él me dijo es verdad. Él dijo que usted lo conocía también, entonces ¿por qué usted me está haciendo tantas preguntas sobre él? Sí, de hecho yo lo conozco. Y anímate, tu amigo no murió. Voy a decirte también su verdadero nombre, pero primero debo hacerte algunas preguntas. Sé que puedo confiar en usted, y sé que usted, y otros que vinieron, han deseado encontrarse con todos los que han tenido visión. Puedo llevarlo hasta algunos de ellos. También sé que usted, y otros, han venido para hacer que muchos de esos prisioneros puedan ver. Estoy sorprendido, sin embargo, con una cosa. Con que usted es blanco. Jamás llegué a pensar que los que viniesen a ayudarnos a ver y a liberarnos fuesen blancos. Tengo la certeza de que muchos otros que vendrán no serán blancos, respondí. Puedo decirte que tú ya tienes una considerable visión, de manera que sé que podrás comprender lo que estoy para decirte. El valor de la última observación salió así tan sin pensar que yo pude creer que descubriría alguna cosa si la presionase. ¿Qué es lo que usted enseña? Debe ser algo muy interesante, ya que usted considera la posibilidad de pasar toda su vida haciendo eso. Enseño ciencias, historia y geografía. Mi función es moldear la filosofía y la visión del mundo en esas jóvenes mentes. Lo que les enseño va a guiarlos por toda la vida. ¿Qué escribe el señor? Preguntó ella. Libros, respondí, escribo libros sobre liderazgo, previendo su próxima pregunta. De alguna manera yo sabía que si le hubiese dicho, libros cristianos sobre liderazgo, nuestra conversación habría parado ahí. Pero ella demostró estar más interesada aún después de la respuesta que le di. Se trata de un importante asunto, liderazgo, afirmó ella, con un aire aún un tanto condescendiente. Las cosas están cambiando tan rápidamente que precisamos tener las herramientas de un liderazgo correcto para guiar esos cambios en la dirección cierta. ¿Y cuál es esa dirección cierta? Pregunté. La que lleva a la prosperidad, que solamente viene a través de la paz y de la seguridad, respondió ella, como que un tanto sorprendida por haberle hecho esa pregunta. No es mi intención ofenderla, repliqué, pero estoy interesado en su punto de vista sobre esta cuestión. A su modo de ver, ¿cuál es el mejor medio de alcanzar esa paz y seguridad? A través de la educación, es claro. Estamos juntos en esta aeronave llamada Tierra y necesitamos entendernos.
A través de la educación contribuimos para libertar las masas de la edad de piedra, de una mentalidad tribal, para que comprendan que todos somos iguales, y que si todos diéramos nuestra contribución a la sociedad, todos juntos prosperaremos. Eso es interesante, respondí, no todos somos iguales. También es interesante que todas las personas allá abajo están quedando cada vez más divididas y separadas, como nunca antes. ¿Usted no cree que ahora podría alterar un poco su filosofía? Ella miró hacia mí un poco espantada, pero al mismo tiempo un tanto perturbada, mas obviamente eso no era por considerar, ni por un momento que fuese, que lo que yo había dicho era verdad. ¿El señor está completamente ciego? Finalmente respondió ella. No. Creo que veo muy bien, respondí. Acabo de andar en medio de este pueblo y nunca vi una división y una animosidad así entre diferentes grupos de personas. Me parece que el conflicto entre ellos está peor que nunca. Puedo decir que mis afirmaciones fueron como tapaderas en el rostro de aquella joven. Era como si ella no pudiese ni siquiera creer que alguien pudiese decir tales cosas, y mucho menos ella consideraba la posibilidad de que hubiese alguna verdad en mis palabras. Observándola así, vi que estaba tan ciega que mal podía verme. Ella se encontraba en una torre tan alta que no tenía cómo poder ver a las personas de abajo. En realidad ella no sabía lo que estaba aconteciendo, pero con sinceridad pensaba que podía ver todo. Nosotros estamos cambiando al mundo, dijo ella con un evidente desdén. Estamos cambiando las personas. Si aún hay personas que están actuando de la forma que el Señor describió, vamos a cambiarlos también. Vamos a prevalecer. La humanidad va a prevalecer. Esta es una gran responsabilidad para alguien así tan joven, observé. Ella quedó un poco